nos vamos rápidamente a hablar sobre la diabetes. Sí. Mal que aqueja a miles y miles de chilenos. Y no solamente en la tercera edad o comenzando en tercera edad, sino que para muchos, incluso también en su adolescencia. Para eso estamos pues ya con el doctor Ricardo Soto. Oye, sí, escribe al gato, doctor Soto Bebé 13. Estamos con el doctor Ricardo Soto. Vamos a hablar de la resistencia a la insulina, vamos a hablar de la diabetes, vamos a hablar de nuestra relación con el azúcar, como chilenos, ¿verdad? Cada vez a edad más temprana hay problemas de resistencia a la insulina y tú nos vas a contar el ABC y por qué. Y por supuesto, tenemos una gran cantidad de alimentos para darle la pelea. Qué raro que hoy día no vino el bigote, que siempre te pregunta y te pide datos por nuestro bigote que es diabético. ¿Por qué elegiste este tema? Cuéntanos. Bueno, es probablemente la tercera causa de muerte a nivel mundial. Así es, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguien fallece en un servicio de urgencia, muchas veces no se constata en el certificado como la principal causa, la causa de muerte, como causa de muerte, la diabetes. Se utiliza, más bien, se deja explícito otras complicaciones de la diabetes. Pero si se indaga un poco, está la diabetes muchas veces detrás. Y detrás del cáncer, detrás de las enfermedades cardiovasculares, está la diabetes. Y en Chile es muy prevalente la diabetes. Hoy estaba leyendo, mira, dice que en Chile el 12% de la población mayores de 20 años tiene diabetes. Y se queda corto. Y se estima que alrededor de 1.7 millones de chilenos sufren de esta enfermedad. Muchísimo. Hoy vamos a hablar y, como dice mi maestra, no hay sanación sin educación. Vamos a aclarar así con peras y manzanas el concepto de prediabetes, diabetes 1, diabetes 2, para que a todos nos quede claro, entendamos, y una vez que entendamos podamos prevenir, porque muchas de estas condiciones son prevenibles. Claro, cómo darse cuenta que uno tiene un problema de diabetes o que está en la previa con sus síntomas, con todo lo que esto involucra. ¿Quieres partir por tu pizarra? Bueno. Vamos con la pizarra. Recuerda escribir, mandar tus preguntas a Gato Doctor Soto en Bebé 13 y ya va a aparecer el teléfono de WhatsApp para que mandes tus mensajes. Quiero mandar saludos primero a Conce, que nos fue súper bien el fin de semana. Qué bueno, estaba lleno. A Lebu, Chillán, Coihueco, sí, fue mucha gente y me pidieron mandar saludos y de verdad que fue un agrado para nosotros ir para allá, así que muchos cariños. También saludos a Lili, que me regaló esta corbata hermosa. Qué bonita. ¿Lili Pérez? Lili Kirby, una gran amiga. Yo pensaba que nuestra Lili Pérez. Yo dije, Lili, ¿qué estás haciendo? Regalándole corbatas al doctor. Que no la dirigente política, ¿no? No es la dirigente, no es la misma. Es nuestra Lilian Pérez. Sí, pero no es nuestra Lili. No, es otra Lili. Tampoco es esta, no. No. Doctor, por favor, comience ya con este tema. Quiero mostrarles así en sencillo, en un esquema que puede como quizás minimizar muchos en realidad como agentes importantes, moleculares, pero yo no creo que las personas que ven este programa no puedan entender. Siempre se puede entender, ¿no es cierto?, mientras se les explique bien, y por ende esto es para que entendamos quiénes son los protagonistas de esto que entendemos por diabetes. Pensemos que esto es un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo es la carretera por donde circula la sangre, ¿no es cierto? Y a través de la sangre circula los nutrientes, los alimentos que se van achicando para poder pasar por los vasos sanguíneos. Circula el oxígeno, circulan las hormonas y así un montón de otras estructuras súper relevantes para la vida. Esto es un vaso sanguíneo. Entra, después de la digestión, una fuente energética. Vamos a hablar de la glucosa como fuente energética, el azúcar. O sea, si me como un pastel con crema y manjar. Pero si me como un pancito, también lo voy a transformar. Perfecto. Si me como, no sé, cualquier alimento, una porción, una proporción, un porcentaje de ese alimento va a ser transformado en azúcar o glucosa. Porque uno siempre solo piensa que lo dulce va a ser transformado en glucosa y no es así. Cuando veamos el detalle de los alimentos, yo traje puros alimentos, o pedí más bien que trajeran puros alimentos no dulces. Justamente para que saquemos que es solamente el sabor dulce lo que previene la diabetes, o más bien promueve la diabetes. Viene aquí entonces la glucosa. Glucosa, cuando se mide en sangre, se habla de glicemia o glucemia. Es lo mismo. Eso es la medición o la cantidad de glucosa en la sangre. ¿De acuerdo? La glucosa es una molécula bastante grande a este nivel, porque aquí hay células. Pensemos células de un músculo, células del cerebro. Esas son las que más utilizan
las que más requieren energía. Estamos hablando que la glucosa es una y es la favorita en muchos tejidos como fuente energética. Ya. ¿De acuerdo? Viene la glucosa y tiene que entrar acá, pues, para que ésta se la coma y produzca energía. ¿De acuerdo? Pero no puede, al ser una molécula bastante grande, no puede conectar con los receptores por sí sola. Le pide ayuda ¿A quién? a este Al páncreas. a este gran protagonista de este metabolismo de los azúcares o de la glucosa, el famoso páncreas. Es el páncreas, voy a ir usando otros colores, que libera, en este caso, la famosa insulina. O sea, entrando la glucosa al torrente sanguíneo, necesita de la insulina para transformarla. Entra la glucosa por cualquier vía o alimento que comemos, Sí. y también vamos a hablar que el estrés, el mandamiento del cerebro que le dice al cuerpo, prepárate, viene un peligro, saca de las despensas que tenemos, que tienen que ver con el hígado, puede liberar también glucosa. Y la presencia de glucosa en la sangre activa el páncreas. Ya. ¿Se entiende? Sí. El páncreas libera entonces insulina, que es una hormona que producimos normalmente en el cuerpo. No es solo la inyectada. La insulina la producimos normalmente, fisiológicamente. Es esta insulina la que va a abrir aquí con puertas necesarias para que la glucosa ingrese y sea se transforme utilizada. en energía. Claro, la célula pueda comer y se transforme en energía. ¿De acuerdo? Sí, Eso quedamos es claro. lo básico que hay que entender. Voy a hablar y me voy a atrever a hablar algo más actualizado, que es la leptina. Lo voy a hablar en un ratito más. Ya. La leptina es otra hormona súper importante en este caso y que es menos conocida a nivel público. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la diabetes tipo 1? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? En general, se puede hablar de dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Estamos hablando de la diabetes mellitus, porque hay otros conceptos, diabetes insípida, que tiene otro... Ya, no vamos a entrar en eso. Es otro tema, sería Ya. un problema más hormonal de otro nivel. Ok. La diabetes tipo 1, que por muchos años se asoció solamente a niños, a adolescentes, a temprana edad, previo a los 20 años, hoy vemos casos de diabetes tipo 1 en adultos. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad llamada diabetes tipo 1? Que aquí en el páncreas, las células, que se llaman células beta, que son las que producen insulina, se mueren, se destruyen, a causa de una autoinmunidad, es decir, un mal direccionamiento de las defensas que llamamos que tenemos en la sangre, van y se ponen a inflamar el páncreas. Eso es inadecuado. ¿Eso tiene también algún origen conocido? ¿O sí? Está en esta nebulosa de la La autoinmunidad. autoinmunidad, claro. Se le atacan genes, una tremenda carga genética. No obstante, es sabido que puede ser, por cierto, es un tremendo factor la genética, dormir mal y mantenerse hiperalerta, tener también una pésima alimentación, es el gran factor influyente en que estas células terminen muriendo. Si aniquilamos el páncreas, no hay suficiente insulina o hay nula insulina, y entonces esto queda dando vuelta en la sangre. ¿Y por eso tienes que inyectarte insulina? Claro, por eso la única solución en este caso, la diabetes tipo 1, es inyectarse insulina que está fabricada en un laboratorio. O sea, cuando alguien dice que es diabético y que tiene como un vahío, se va, ¿es porque tiene demasiada glucosa en la sangre y no la insulina para que abra las compuertas o nada La que verdad ver? es que ese síntoma tiene que ver con otros factores. Ah, ya. Sí, Ya, tiene continuamos. que ver, que lo voy a explicar más ratito, pero es muy importante el dato, porque lo vamos a explicar después por cuánto dura como fuente energética la glucosa a nivel cerebral, por ejemplo. Es el palito chico de la hoguera, lo voy a explicar después. Ya, doc. Pero estábamos en la diabetes tipo 1, donde el páncreas entonces deja de funcionar. Estas células beta. No hay suficiente insulina o hay nula insulina, y entonces no puede entrar la glucosa acá. Esta crece, aumenta a nivel sanguíneo. ¿Y qué pasa con una sangre dulce? Empieza a dañar los bordes, podríamos decir, la piel de los vasos sanguíneos. Ese se llama endotelio. Y resulta que usted y yo y todos tenemos vasos sanguíneos en absolutamente todo el cuerpo.
Los nervios tienen vasos sanguíneos, los huesos tienen vasos sanguíneos, el cerebro, por supuesto, el corazón tiene sus propios vasos sanguíneos. A todo le llega sangre. Y si se empiezan a dañar silenciosamente esto, se van a dañar todos los órganos. ¿Un daño de qué tipo? ¿Qué le va pasando a esa, se va inflamando, esa pared interior de los sí, vasos? son muchos procesos moleculares que ocurren, pero en términos generales se inflama esto, se vuelve frágil, se pueden romper. ¿Y qué enfermedad genera directamente, Doc? Por ejemplo, lo vemos en las complicaciones más habituales de un paciente diabético descompensado, es decir, que no mantiene sus niveles, sus metas dadas por un diabetólogo, un especialista, no logra llegar a esas metas perdón, y sigue manteniendo glicemias altas o nivel de glucosa en la sangre elevado. Se produce, por ejemplo, problemas en la retina y empiezan a disminuir su visión. Se pueden producir problemas mayores a nivel cardíaco, aumenta el riesgo cardiovascular, la posibilidad de infartarse. No sentir la temperatura con Exacto, el famoso entumecimiento. Claro. Eso que termina en una neuropatía diabética, que afecta sobre todo los pies, las piernas. Eventualmente la gangrena también, ¿no es cierto? Claro, porque si No dijimos que cicatriza, hasta los nervios pequeños tienen unos mínimos vasos sanguíneos, si esos vasos sanguíneos se dañan, el nervio deja de hacer su función de mandar señal. Tú mencionabas... Y la pierna ya no sirve. Ricardo, tú mencionabas el tema genético, ¿no es cierto? Hereditario. En la diabetes tipo 1 sobre todo. Yo le tengo mucho miedo a la diabetes porque tengo un abuelo, mi abuelo murió hace muchos años, le tuvieron que amputar una pierna por la diabetes, producto de la diabetes. Y un bisabuelo quedó ciego por la diabetes. Por lo tanto, uno dice, bueno, yo me debería preocupar desde siempre, toda mi familia deberá preocuparse por una situación así. Yo creo que le debe pasar a muchos chilenos también. Es lo habitual. Tenemos tanta prevalencia de diabetes que es difícil encontrar una familia que no tenga un antecedente. Por eso es súper interesante todos los datos y los consejos que nos vas a entregar hoy, doctor. Esto no tiene que ver solamente con lo dulce que ingerimos, con los alimentos dulces. Es súper importante. Hoy el doctor nos va a enseñar que son muchos los alimentos que se transforman en glucosa. Vamos a aprender a identificarlos, porque no solamente un daño lo dulce que comemos, ¿verdad? Así que no te pierdas hoy esta medicina con nuestro doc. Escribe a Gato Doctor Soto en BB3. Hagamos el resumen, doctor. Estamos hablando de la diabetes. ¿Por qué, doc, usted eligió este tema para este día? Si queremos más vida, tenemos que estar bien. Exactamente. ¿Por qué se eligió este tema? Porque es ultra archi prevalente. Pues estábamos diciendo a modo de resumen que se supone es la tercera gran causa de muerte tras el cáncer, tras las enfermedades cardiovasculares. La diabetes y sus complicaciones son la tercera gran causa de muerte a nivel mundial. Y en Chile, por cierto, que también se cumple eso. Porque muchas veces queda en el escrito del ¿cómo se llama? Del certificado de fallecimiento otra complicación, pero nace desde la diabetes. Y a modo de resumen, les estaba mostrando cuáles son los grandes actores, los participantes de lo molecular complejo, que se los voy a intentar explicar en súper sencillo para que todos entendamos. Si alguien entiende, puede compensar en este caso la enfermedad, puede hacerse cargo de su salud. Sin educación no hay sanación. Tal cual. Entonces, estábamos hablando que esto es un vaso sanguíneo, la carretera por donde circula la sangre, con oxígeno, con alimento, con hormonas. Hígado, páncreas están muy atentos a lo que ocurre ahí. Y hay células, por ejemplo, del músculo, del cerebro, que requieren energía, necesitan comer, tienen hambre. La gran fuente energética que proviene de los alimentos y también de unas despensas que sobre todo tiene el hígado y libera cuando estamos estresados o hiperalertas, permiten la llegada de glucosa a la sangre. La glucosa o azúcar, como le llamamos, y cuando se mide en la sangre se llama glicemia o glucemia. Una vez que llega a la sangre, el páncreas se activa, se alerta, dispara una buena cantidad de una hormona muy conocida que se llama insulina. Es esta, la insulina, la que va a ayudar a la glucosa a entrar a estas células que requieren comer, y lo que quieren comer es glucosa. La glucosa es una molécula muy grande y por sí sola no va a ser capaz de entrar. Le pide ayuda a la insulina, quien abre las puertas para que la glucosa entre. ¿Cuál es la gracia de que entre? De que esta célula va a estar pochita comiendo y va a generar energía.
el músculo se va a poder contraer, vamos a poder correr, caminar. Es así de vital la presencia entonces de insulina, que como quizás no se sabía o no lo conocía usted, la producimos internamente, no necesitamos solamente inyectarla. Pero ¿qué pasa en el caso de la diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1, que no es la más frecuente, es de hecho el 10% de los casos, 10 a 15% de los casos del total. En esa diabetes tipo 1, el páncreas deja de funcionar. Unas células específicas que se llaman células beta, que son las productoras de insulina, se destruyen. ¿Y por qué? Porque las defensas, esto que llamamos inmunidad, que hablamos en un capítulo completo de eso, la inmunidad que va por la sangre, se direcciona de mala manera, tiene un mal jefe que está asustado probablemente y termina inflamando y destruyendo células que son del propio cuerpo, que no corresponde destruir. Al no estar presentes, el nivel de insulina es insuficiente o es nulo y entonces la glucosa se empieza a acumular. Se acumula azúcar en la sangre. ¿Qué pasa con tener una sangre dulcecita? No es tan bueno. ¿Por qué? ¿Qué produce eso? La glucosa se vuelve enemigo en exceso. Cuando está en exceso se vuelve mala. ¿Mala con quién? Con esto, con las paredes de los vasos sanguíneos. Arterias, venas, todas, sobre todo arterias. ¿Y qué produce? ¿Las endurece? ¿Empieza a provocar cierta rigidez? Exactamente, es un proceso largo que en el fondo termina fragilizando. Se vuelve más frágil este vaso sanguíneo y termina incluso obstruyendo el riego sanguíneo por ahí. Por eso que una persona que ya tiene una diabetes avanzada y que no se dio cuenta, terminan amputándole alguna parte del cuerpo porque se obstruye finalmente la arteria de esa parte. Por ejemplo, en el pie que mencionaba usted, un familiar, en la pierna, lo que ocurre habitualmente no es que se obstruya la gran arteria que irriga esa pierna, sino más bien arteriolas pequeñitas, muy finitas, que van alrededor de los nervios. Que se van deteriorando, ¿no? Que le dan sensibilidad a la pierna. Claro. Mi planta del pie, la de todos, tiene una sensibilidad que nos permite decir, está frío, chuta un clavo, claro, ese tipo de cosas, ¿no? Esos son nervios que mandan información hacia arriba. Los nervios también requieren de sangre, aunque parezca raro, pero son unos vasos sanguíneos mínimos. Y esos que son tan delgaditos se dañan con este exceso de glucosa. Ricardo, ¿el origen está solo en esta enfermedad autoinmune que tú mencionabas? No, estábamos hablando ahí solamente del caso de la diabetes tipo 1. Perfecto. Porque aquí hay claramente necesidad de tener un equilibrio, ¿no es cierto?, entre la cantidad de glucosa y la capacidad que tiene el páncreas de generar insulina. Exactamente. ¿Cómo rompemos ese equilibrio? ¿Cuáles son las formas en las que se rompe? Pasemos a hablar entonces del origen de la diabetes tipo 2, que ahí con eso voy a responder su pregunta, o intentaré. ¿Qué pasa? Limpiemos aquí un poquito. La diabetes tipo 2 es la que más conocemos como diabetes. Cuando usted en el consultorio le dicen, usted tiene diabetes, y ya es una persona sobre 40 años, y entonces no hay mayor necesidad de ir a buscar, o habitualmente no se hace en Chile, la búsqueda de cómo está la producción de insulina a nivel del páncreas, porque se asume que es una diabetes tipo 2, es esta. ¿Qué hay detrás de esa diabetes tipo 2? Vamos a hablar también de la diabetes gestacional, que yo sé que a muchas personas que están mirando en este momento el programa les va a interesar. Mande sus preguntas, Este es el origen o lo que hay detrás de la diabetes tipo 2, la más frecuente, el 90% de los casos. ¿Qué pasa? Llega glucosa por lo que comemos, y vamos a explicar que no es solo lo de sabor dulce. De hecho, por allá están los enemigos y trajimos puros que no son dulces, para que se quede claro que es más bien la transformación que hace de ese alimento el cuerpo que termina en una proporción de glucosa en la sangre. Llega la glucosa o sale de las despensas del hígado, el páncreas se activa, manda a la sangre la insulina que ya conocemos. Pero en este caso, lo que ocurre es que el páncreas se entusiasma demasiado y manda demasiada insulina. ¿Por qué? Porque los receptores de la insulina que permitían abrirle las compuertas a la glucosa están medio enojados, están resistentes. No quieren ya, están aburridos de que le llegue tanta insulina. ¿Y por qué les llega tanta insulina?
porque estamos acostumbrados a comer Glucosa. demasiados productos que contienen mucha glucosa. O procesado. le decimos de manera inadecuada, muy mala, ¿Ya? al cerebro que necesitamos. Siempre estamos estresados, nerviosos, preocupados. Necesito un dulcecito, necesito un chocolatito. No, me refiero a chuta, mañana tengo que. El solo O sea, hecho de ya. vivir una vida El estresada. propio estrés. ¿no? Exactamente, ¿Qué le produce? porque al cerebro, ¿qué le llega? Chuta, alerta, viene algo. No le importa que sea el trabajo de mañana, no le importa que sea el Problema examen de familiar. mañana. El cerebro le dice, prepárate, viene una guerra. ¿Me entienden? A todo el cuerpo. ¿Y cuál es esa preparación? Liberar las despensas de glucosa que existen en el hígado a la sangre. Entonces, sin haber comido, tengo una gran cantidad de glucosa en la sangre y por ende un páncreas hiperalerta. Por Por que eso está ahí, hay a la personas guaite. que dicen que yo con el aire engordo, o yo no como nada y subo de peso. O hay personas Eso que, es- que esa vienen es estresadas y que tienen una súper buena dieta, pero tienen el azúcar alta. Ser delgado no implica tener una alta sensibilidad a la insulina. Para nada. De hecho, ser delgado e hiper estresado, viviendo siempre en el futuro, es lejos lo que más se ve en términos de prediabetes o resistencia a la insulina, que es lo que estamos explicando. Porque la insulina liberada por el páncreas en exceso no puede hacer su efecto. Acá hay una resistencia, se produce una huelga de este receptor que no quiere más insulina. Esa es la resistencia a la insulina. Esa es la resistencia a la ¿A qué- insulina a- que está detrás de la diabetes 2. ¿A qué edad, doctor? Porque obviamente hay niños que nacen con diabetes y también ya a la tercera edad o gente más grande empieza a tener diabetes también por un tema de edad. Pero, Sí. pero las personas que tienen estas condiciones, que son hiperestresadas y que realmente son delgados, ¿a qué edad se le empieza a manifestar? ¿A los 30, 40? Antes se pensaba que era la enfermedad del adulto. Claro. Entonces se miraba con normalidad o se esperaba que después de los 40 años. Hoy hay niños pequeños, 5, 7 años. Yo me acuerdo cuando mi papá, que es pediatra, me decía, hace 15 años estoy hablando, yo todavía en el colegio, me decía, oye, ¿sabes qué? Me tocó ver a un niñito gordito que pesaba de adulto hace rato, tenía como 10 años, el niñito, y lo sorprendió porque tenía diabetes no tipo 1, que es la asociable con problemas Claro, factores genéticos, ¿no claro. es cierto?, del páncreas, sino de diabetes tipo 2. Es decir, hizo toda la evolución de una larga resistencia a la insulina por pésima alimentación, por mal cuidado de sus padres, pero también, y terminó en una diabetes tipo 2. Entonces, esta resistencia a la insulina es el gran enemigo o la gran causante de la diabetes tipo 2. Y quiero agregar algo que es menos conocido. Para que explique después qué pasa con la diabetes 2, porque está hablando de la resistencia Esto insulina. les va a parecer novedoso. Para que haga la continuidad, Doc. Y por eso lo voy a hacer en rojito. Entonces llega mucha glucosa por una pésima dieta. ¿De acuerdo? Esto sube. El páncreas da lo que más puede, se estruja a concho. Manda todo lo que puede de insulina. Los receptores ya no quieren más guerra, se vuelven resistentes. Resistente, claro. Todo esto sube. ¿Qué pasa? El exceso de glucosa, gracias a la insulina, es guardado en las despensas del hígado. ¿Cómo lo guarda? Como grasa. Lo guarda como grasa. Entonces muchos se preguntarán, ¿por qué después de esta resistencia insulínica, tanto tiempo, incluso tomando fármacos, se me empieza a echar a perder el hígado? Hígado graso. Hígado graso, no alcohólico, Claro. efectivamente, y problemas mayores. Porque se acumulan en los hepatocitos o células del hígado grasa. Grasa que proviene de este exceso de azúcar. ¿Se entiende? Sí. Cuando hablamos del hígado graso dijimos, el gran causante del hígado graso no es la grasa, es el azúcar. Viene de este exceso que la insulina direcciona para guardar para cuando se use. Lo que pasa es que los que comen mucha glucosa no utilizan glucosa, no la queman. Doc, para entender entonces ya, la insulina no puede abrir las compuertas de abajo, entonces ¿qué hace con el exceso de glucosa? Y con ese exceso de insulina, Lo manda guarda. la glucosa, la manda al hígado. La manda al hígado y empieza a acumular tejido graso, no solo en el hígado, rollitos que no queremos. ¿Y qué pasa? Esto sí que es novedoso. El tejido graso que está vivo, las células grasas o adipocitos, también producen hormonas. ¿Cómo? Sí, y producen una hormona que está bien estudiada que se llama leptina. Y si es primera vez que lo escucha, ponga atención, porque la Leptina. leptina, ¿Ya? Leptina. Yo no había escuchado. y no los quiero enredar con tanto nombre, vamos a hablar de insulina y leptina. La leptina
es una hormona producida por el tejido graso, por la grasita pura, que está viva, por cierto, son células. ¿Y cuál es la función de la leptina? Escuchen esto. Le dice al cerebro cuándo comer, cuánto comer y cuándo parar de comer. O sea, es súper relevante. Es súper importante. De hecho, la leptina no solo se produce en la grasa, sino que en el hipotálamo. Entonces, desde ahí viene la señal esencial, fundamental. Claro. Viene la señal al cerebro y le dice, come, cuánto come y, por favor, deja de comer. Pero la pescamos poco porque porque comemos demasiado, comemos cuando no tenemos hambre. Es que ahí viene lo que decía Polo. Muy interesante, romper el equilibrio. Lo que ocurre, el cuerpo empieza a acumular mucha grasa, se produce más leptina, obvio, y entonces debiera decirnos, hasta acá para. ¿Qué pasa? Seguimos dándole, comiendo más allá del suspiro. ¿No es cierto? Que dice la Ayurveda que ya era el fin de comer. Seguimos comiendo por gula. No, es que la promo, es que viene con más, es que esto es chip libre. Vamos comiendo y se termina produciendo a nivel de los receptores, igual que con la insulina, una resistencia a la leptina. Es decir, las células no quieren más con el exceso de leptina. ¿Y qué pasa? No tenemos el efecto de la leptina. Es decir, no paramos de comer, no tenemos esa saciedad precoz o una saciedad más que precoz adecuada. Y hay otro también fenómeno, o sea, una característica del diabético, que también el diabético no diagnosticado o no tratado tiene cambio en el estado de ánimo. Absolutamente. Tiene cambio en el humor. Entonces de repente tú lo ves a esa persona alterada o a veces la ves deprimida. ¿Eso por qué se produce, doctor? Se produce porque en el fondo las personas diabéticas o la personalidad, que lo vamos a tocar desde del punto de vista Kunli, de la bioenergética más holístico, esa personalidad que muchas veces termina siendo diabético es bastante de introspección mental, mucha pensamiento, exceso de pensamiento. Y por cierto tiene... Mucho rollo mental. Rollo mental en buen chileno y termina teniendo sentimientos de culpa. Mucha culpa, come con culpa. Puede estar solo en la casa y está ahí el chocolate y se lo come perseguido, como que lo estuvieran mirando. Se lo come con culpa. A diferencia de otros que llegan, el chocolate, me lo voy a comer miércoles de frente de todo, sin tapujo. Acá hay mucha culpa guardada, mucha tristeza interior. No quiero adelantarme con los temas emocionales, pero efectivamente se producen cambios de ánimo cuando uno se transgrede a sí mismo los propios límites. Cuando debió haber dicho, no, me como este bocadito, este cuadrado solamente del chocolate y no todo la barra. Volviendo al tema del equilibrio entre glucosa, la capacidad del páncreas de producir insulina, ¿no es cierto?, para generar la energía, etcétera. Yo tengo la sensación de que ese equilibrio lo tenemos roto ya casi desde el nacimiento, no sé, o ya a los pocos meses, con la cantidad de comida finalmente. Pero ¿es la cantidad o lo que elegimos? Qué bueno. Cantidad y tipo. Hablemos un poquito de eso. Nuestra sociedad actual. Porque en el actual. fondo uno dice, rompemos el equilibrio, pero como que está roto ya desde el origen. Bueno, porque nuestra sociedad actual, hace rato, y cuando yo en otros capítulos hablaba de mi tío Juan, que tiene casi 90 años, y que para él, nosotros somos los raros que elegimos comida que no sale de la tierra o no la sacamos de un árbol, sino que más bien se produjo artificialmente. Son alimentos que llamamos procesados, alimentos que están en el súper, que no salieron de la naturaleza. Esas cosas los que fabricamos. Nuestras abuelitas dirían, eso no es comida. Eso no es comida, exactamente. Mi abuelo este tío Juan, maravillosa persona, estaba ahí la mesa para el año nuevo. Y habían estas cosas, estos chocolates, almendras bañadas en chocolate, déjame uno, esa. Y llegó y dijo, vamos a probar la aceituna. Y yo le dije, no, tío, no es aceituna, es chocolate. Esa es la actitud. Eso no es lo que yo quería aceituna, me ofrecen un chocolate, no es lo mismo. Eso no es comida, la aceituna sí. ¿Me entiendes? Es lo que, si yo voy a buscar dentro del etiquetado, que vamos a hablar de eso. Que eso es muy buena, sí. ¿Cuáles son los ingredientes de este producto? Palta, nada más. Versus muchas cosas que agarramos del súper, damos vuelta
5 líneas de ingredientes. Procesado hasta morir. Y voy a decir Una algo bien cantidad de palabras importante que no entendemos. de los etiquetados. Porque la gente que ve este programa no es tonta y basta con tratarla así. El etiquetado en Chile, hubo un esfuerzo enorme de gente nutricionista y gente muy experta que se dedicó a más no poder a fomentar estos etiquetados que vemos ahora, alto en azúcar, alto en sodio, ¿no es cierto?, alto en calorías. Se la jugó, se desvivió por eso. Logramos ser más estrictos, por ejemplo, que el Reino Unido al respecto de eso. Pero ¿qué pasó? El lobby al final terminó poniendo una etiqueta negra. Lo negro con blanco se asocia a elegancia, no lo vemos como malo. ¿Qué hacen los cabros? Se lo pegan en los jockeys, en la billetera. No pescamos eso. Doc, mi pregunta es, ¿cuánto hay que comer? O sea, en hecho, bueno, igual ayuda en algo. O sea, igual uno tiende a mirar más en eso. Pero no es, a lo mejor no es lo suficientemente importante el cambio y radical como lo que espera usted o mucha gente que siente que es súper necesario. ¿Cuánto hay que comer? ¿Cuánta glucosa hay que comer para empezar a enfermarme? ¿Tiene que ver con que como mucha glucosa en el día es una acumulación de los años, desde el pan con mantequilla que me puedo comer en la mañana, o tiene que ver con ese pastel que yo siento que como que me alimenta el alma? En Chile, ¿nos podemos mover para acá? Por favor, Doc, muévase. En Chile, no somos tan buenos para el manjar, no sé, para cosas así ultra hiper dulces, que todo el mundo diría, no, eso es pura azúcar. ¿Para qué somos buenos? Tan buenos para eso versus Pan. El pancito. Uy, el pancito. Somos secos para el pan. Con Creo que mantequilla. somos los que comemos más, uno de los que comemos Sí, más pues, pan. creo que el segundo país. Segundo. A mí me tocó vivir No sé quién es el primero, pero somos en España, se supone para estudiar, no terminé estudiando nada, pero era re difícil pillar un pan, y mucho menos un pan así de rico. Pero uno dice, pero si el pan no es dulce, pues. Bueno, el pan no es dulce, El arroz no es los dulce. fideos no son dulces, el arroz no es tallarines, dulce, la papa no es dulce, el alcohol muchas veces no es dulce, Y aún así generan pero lo glucosa. transformamos en Doc, azúcar. ¿qué pasa por este Me voy lado de para el acá? otro lado. Venga, Para sí. que nos pueda explicar, porque este es el dato clave, porque siempre asociamos diabetes, resistencia a la insulina, glucosa con lo dulce. Claro. Y acá el doctor va a marcar la diferencia y nos va a decir que no. ¿Por qué se Cuéntanos, transforma Doc. esto en Los azúcar? alimentos que más producen diabetes y parten produciendo resistencia a la insulina en Chile no son los sabores dulces, es el pan, Uy. son los fideos o masas de carbohidratos simples, carbohidratos que fueron refinados, que no está el grano de trigo aquí en este caso completo, O sea, no, sino que está, no el integral, sino se este. procesó, exactamente, el blanco, el fideo blanco. El arroz. El arroz Blanco. blanco. Y como hemos dicho múltiples veces, todo eso blanco no salió de la tierra. Así no era blanco, era cafecito, era un grano con el germen completo. Perdón que me interrumpa. El arroz blanco que consumen los japoneses o los chinos, a diferencia del nuestro, Ujú, es ellos- distinto. Es distinto porque no es un arroz integral, pero ellos no son delgados, la mayoría. Porque el proceso de Porque lavan el fabricación, lo cambian, claro, tiene un menor nivel de almidón. No tiene De almidón, hecho, pues, le no tiene quitan el almidón lo para hacer lavan. sushi, claro, Exactamente, lo lavan. De pronto como el comen- arroz del sushi, pegotito. Doc, a lo mejor comen arroz, pero nosotros comemos arroz, pan, papa. claro. Y muchas veces en una misma comida comemos papa, arroz Sí. y pan, todo Peor. junto. Alguien podría decir, bueno, pero la papa es un carbohidrato complejo, rico, ¿verdad? viene con fibra, viene con Claro. otros, con Y propiedades natural. muy buenas y natural. natural, Pero claro. el exceso, el equilibrio roto que decía Polo es lo que nos hace daño. Y aquí podríamos agregar también el choclo, el maíz. Mira. El maíz que en Chile, pucha, que somos buenos para el choclo. Pero si estoy a dieta, estoy comiendo una ensalada con choclo, dijo uno. Claro, pero el choclo para las nutricionistas, Azúcar. todas, termina siendo mucha azúcar, demasiado carbohidrato que en el cuerpo se transforma en esa glucosa que no queremos en exceso. ¿Y el alcohol? El alcohol, por muy sabor amargo, fuerte que tenga y cero dulce, alguien que toma whisky me dirá, pero eso no es dulce. Claro. Claro que no es dulce, pero si alguien pudiera medir la cantidad de alcohol que tiene esto, créame que es más de la mitad. ¿Más de la mitad? Perdón, dije alcohol. Cantidad de azúcar que tiene esto es más de la mitad. Más es de la muchísimo. mitad de eso es azúcar. Así por la como, fermentación del alcohol. así como la bebida gaseosa, que independientemente diga que no tiene azúcar, el sabor dulce, claro. Claro, porque uno tiene, lo impresionante es que uno tiene conciencia de que las cosas dulces, obviamente uno dice, tiene azúcar. Tiene azúcar. Es obvio. Algo debe tener. Algo de tener.
pero como usted decía, nada de esto es dulce. Nada de esto es dulce y por eso es Y aún tan así relevante generan mostrarlo masivamente, porque esto nos lleva a la resistencia insulínica que está detrás de la diabetes tipo 2. Pero que hay la un más tema, frecuente de todas. ahí hay un tema interesante, pero también una persona puede decir, yo no entiendo por qué tengo diabetes o tengo el azúcar alta, si yo no como dulce. Todos dicen eso. Claro. Yo no como chocolate, no como pasteles. Y lo primero que hacen es dejar eso, lo evidente. Claro, pero come Pero- tallarines, come pan. En palabras de Principito, Sí, po. lo esencial Sí, de la vida no está a la vista de los ojos. No ¿Cuán- es evidente. Claro, ¿cuánto Evidente. es lo que preguntaba la Tonka antes? ¿Cuánto es lo adecuado Ya. de este tipo de alimentos? para una persona? Lo ideal, estos refinados carbohidratos simples es eliminarlos de la dieta Y cambiarlos por qué. por carbohidratos y en una proporción adecuada carbohidratos complejos A ver, ¿por qué cambiaría, por ejemplo, Castellano. estos tallarines? ¿Por qué los cambiaría? por masa hecha de, por ejemplo, buenas legumbres. Y hay actualmente en el mercado fideos de garbanzo, de lenteja, de quinoa, de arroz. Un arroz no tan refinado, sino un arroz integral, que tienen otro color y un sabor maravilloso. ¿Y Lo que pasa es que nos quedamos integrales? pegados. ¿Los fideos integrales? Los fideos integrales ¿También? mejor que estos, Ya, por mejor que cierto. estos. Ya. Y pasemos ¿Por un qué? poquito para allá. Pero- Pero pasemos. Eso yo por- creo que hay ¿por que qué quedarse un ratito reemplazaría? en el pan. Ya, Y bueno. sobre El pan. todo en la marraqueta. Aquí es el pan que ¿Por más qué, consumimos. por qué se puede reemplazar el Bueno. pan? Qué tremenda pregunta. Debe ser lo más frecuentemente preguntado a los especialistas como los nutricionistas. Qué rico. El pan no es ninguna necesidad. Si alguien me dice, ¿pero y qué le doy de desayuno a mi hijo? Bueno, acordémonos de el otro gran amigo de las células como fuente energética, que no lo anoté. Pero hemos creído por muchos años que el cerebro prefiere el azúcar. Y no es así. Eso nos hicieron creer eso. El cerebro prefiere la grasa o las cetonas como fuente energética. Se lo voy a explicar y vuelvo al tiro Ya, para ya. acá. Y vuelve Ok. al pan, vuelve a la papa, vuelve al Pero arroz. creo que esto tiene que quedar muy claro. Dele. Está bueno el espacio. Acuérdense de está mandar sus genial. preguntas. Gato Doctor Soto en bebé 13. Se me perdió el negrito. Le vamos a revisar los tweets. Allá, ¿ah? quedó allá, Vamos a revisar en los la papa. tweets y creo que también vamos a Mucho estar con un tweet. móvil. Muchas Vamos a estar gracias. con un móvil con entrete. amigas preguntando en Bien. la calle. Pensemos que el cerebro es una hoguera que tenemos que mantener prendida, ¿no es cierto? Sí. Siempre me queda feo el Y ese fuego hay que mantenerlo vivo siempre. Claro, este es el cerebro. Hay que ponerle leña al fuego. Sí, po. Hay que ponerle leña al fuego, obvio, para que se mantenga. Pensemos que queremos tener una temperatura estable en la casa de este fuego que nace en el cerebro. Tiene dos formas de prender el fuego. Darle astillas o palito chico. Palito chico. Que prende rápido. ¿Qué pasa? Prende al La tiro. gran gracia es que prende rápido. Va a ser un pic, Como Martín. pero Pero después te Pero cae. se acaba luego. Ah, no, Usted Martín preguntaba por qué pasa cuando uno come y después tiene un bajón. Sí. ¿Se anda desmayando? Esto. Muy Palito chico. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces comen algo, sobre todo en la mañana, como muy contundente, y uno como que le da un... Muy azucarado. Bajón. Mucho Sí. exceso de fruta. Vamos a hablar de eso. Ya. Este pic dado por esto palito chico que le he hecho a la hoguera es glucosa. ¿Se entiende? La glucosa va a prender el fuego, obvio. Me va a dejar hiperalerta. Aquí, estoy listo para hacer de todo. Pero al ratito, voy a necesitar de nuevo. Rápidamente. Por Círculo eso, vicioso. coma cada 2 horas ese tipo de dietas habituales. Carbohidratos simples que tenemos que dejar. No será más prudente. Y aquí nos acordamos del señor Gress. ¿Sí? A quien le mando saludos de verdad. Porque nos reavivó algo que se conoce Sí. hace años en realidad. Pero lo que puso es en el tapete, como- Doc. Lo puso en el Sí. tapete. ¿Qué pasa si le echamos, en vez de palito chico, un tremendo leñón? Uno puro de esto le gana al tiro a esto. Sí. Esto va a prender lento, ¿no es cierto? Pero va a mantenerse estable. Ya, no pero va a sí. producir pics. Pero hacer una dieta de pura grasa tampoco en la carta. po. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es esto? Grasa. ¿Pero eso Pero- es grasa grasa, o en- es proteína? No, este leñón grande son cetonas. Ya. ¿Y de dónde vienen las cetonas? ¿De Del dónde? metabolismo de las grasas. Ejemplo, ¿de qué ¿De cosa? cuáles grasas?
De una palta. Paltita, Ajá. aceite de coco, Ya, son buenas nueces. grasas. Ya, pero no el No pedazo son de grasa todas. del lomo vetado. No es No de la el- grasa del chorizo. No es el chorizo, no es el, ¿cómo le dicen? El tocino. El tocino. No, no, po. Ya. Son buenas grasas. Aceite de coco, paltita, frutos secos, huevos de campo, y así podemos seguir. Entonces aquí le doy palito grande y se mantiene estable la temperatura. Para el invierno no necesito puros saltos de calor, necesito estabilidad. ¿Puedo vivir de esto exclusivamente? No. No. ¿Puedo vivir de esto exclusivamente? No. Me voy a enfermar, igual que allá. Hay una proporción que mantener. ¿Qué palito chico le recomendamos nosotros con mi señora? ¿Cuál? A los consultantes. ¿Cuánto? ¿Qué glucosa? Y ¿Ya? aquí vuelvo para acá. Fruta. Esto es para tener el efecto inmediato. Por Claro. decirlo Para así, tener ¿no? el efecto inmediato que nos hace despertar, por ejemplo. Así como estoy hoy día, un poquito más. Carbohidratos, dijimos, ¿de cuáles? De los complejos, los complejos, los integrales, los integrales. el grano completo. Aquí, ojo con la fruta. Frutita rica de la estación, como podría ser esta pera, esta manzana. O sea, una avena integral, por ejemplo. Eso podría Claro, ser. la avena integral, la de verdad, y ojalá orgánica. ¿Qué pasa con esta fruta? Pensemos que es una manzana orgánica de verdad. Esta va a tener una cantidad de carbohidratos complejos. ¿Por qué se llaman complejos? Porque vienen asociados a fibra, en un producto natural, que tienen vitaminas, tienen minerales, tienen cosas maravillosas. Y también trae glucosa. Pero también tiene glucosa. Tiene fructosa. Ya. Esto, el azúcar, el sabor dulcecito que nos hace famosos mundialmente por las manzanas, ¿no es cierto? Y es un lujo comerse una manzana en España, chilena. Es famosa porque tiene una tremenda cantidad de azúcar y es muy rica. Tiene fructosa. ¿De acuerdo? ¿Cuánta fructosa debemos comer al día? ¿Cuánta? Mucho menos de la que comemos. Nosotros, en alguien que tiene tendencia a la diabetes, recomendamos menos de 25 gramos al día. ¿Y cuántos, por ejemplo, E gramos incluso tiene la menos de eso. manzana? Una porción de manzana, que es una manzana un poco más pequeña que esta, tiene la mitad, tiene más o menos 15 gramos. Ah, Ya. ya, Entonces, con una manzana ya te fuiste a la mitad de tu Sí, porción del pero día. debiéramos no pasarnos de 2 porciones de fruta al día. Ya. Y estoy pensando en esa necesidad que todos tenemos en algún minuto de decir, "Oh, necesito algo dulce, necesito un Necesito chocolatito, algo dulce. necesito un A media mañana, un por ejemplo. quequito, un Sí. brownie o lo que sea, una barrita de algo. Necesito algo dulce. ¿Comas una manzana? Voy a hacer un ejemplo de un desayuno. No es que voy a preparar un desayuno, pero pensemos que esta paltita rica, buena, la partimos. ¿No tiene nada de glucosa? O sea, Esto lo va a transformar, sí, en Sí. una porción, en una proporción en glucosa, sí. Pero esto poquito. básicamente son grasas saludables. Perfecto. Sobre todo omega 9. ya. Esto lo partimos. Ya. Traigo un En- cuchillo. Voy a traer un cuchillo. En vez de. Preparemos a ver, Ya. ya. Permiso. En vez de. Su palta. ¿Cómo se platito, mueven? prepara un desayuno, porque Estos ya que estamos en hombres esto. extraordinarios. ¿Es que tienen hambre, doctor? ¿Tienen hambre? Por eso, Alguien la de verdad. la producción que se prepara, por ejemplo, Partamos esta Rambo, paltita. ¿sí? Imagínensela. Un plato. Y en un vez de cuchillo, molerla tenedor y para el cuchara, pan, por favor. Ya. la típica, le echamos aceite de oliva arriba. Le echáramos aceite de oliva de buena calidad arriba. Y alguien diría, pero qué empalagoso, esta cuestión me va a quedar muy grasiento. Qué rico, mi amor. Pero es rico, Sí. créame que es rico. Y si usted come eso en la mañana, se produce el milagro a la hora de almuerzo. Usted no va a llegar ansioso al almuerzo, va a llegar tranquila, va a poder decir, chuta, no tengo tanta hambre como otros días, no me voy a servir la platada de arroz ni la platada de fideo. Voy a comer la porción que corresponde. Puedo partir por la ensalada, ¿Por qué quizás. pasa eso en el organismo? Porque uno tiene la te pasa sensación la- que ¿Por qué? uno desayuna como rey y mientras le pone acá carbohidratos y acompaña esa palta con un pancito, va a estar más saciado durante mayor cantidad de horas. ¿Eso es un mito, doctor? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted come Esa es la parte grande que está mejor, ¿eh? buenas Bendita. grasas como esta al desayuno, se produce allá en el esquema que dibujamos este encender ¿Está buena? lento, pero mantención de la temperatura. Falta aceite, no lo pedí, disculpen, ¿Aceite de oliva? pero pensemos que ¿Sí? le echamos aceite de oliva. Ya. Mucha a gente este no le echa desayuno. aceite de oliva a la palta No, porque pues le dice dicen, ya aceitosa. tiene aceite, porque nos hicieron creer por décadas que es muy malo el consumo de aceites y de grasas. Eso es un mito. Usted dice que hay que cambiar, por ejemplo, los fideos por un fideo de grano integral. Si la yuya o mi pan lo cambio por una tostada de pan integral,
¿Está aprobado por su visión, Doc? Bueno, o depende, piensa que no? la porción también hay que medirla, no es comerse 4 panes ahora porque es integral, eso es un error. Depende del objetivo también, de la envergadura, de todas las mediciones, la evaluación que hace el nutricionista. Lo que usted dice que si yo me como la palta sin pan, voy a llegar mejor preparada para el almuerzo. Sí, pues y si esto piénselo en vez de se aburrió de la palta. Y hay que echarle con confianza. Con confianza, sí. Si usted se come eso a cucharazo, ya va a tener saciedad a nivel de fuego lento, ¿no es cierto? Si usted además lo acompaña con un par de huevitos de campo, Qué rico. huevitos de verdad, huevitos de gallina feliz, El desayuno Bueno. potente. queda contundente. Su Desayuno Huayquipán, ¿no es cierto? Es súper de campeones. Pero, saludos Colo Colo, gracias. Bueno, bien. Carrera no es de Colo Colo. Queda como empalagoso de graso, pero por cierto, usted no se va a quejar de hambre. No. ¿Y qué va a pasar a media mañana? Si siente que hay un pequeño bajón, se puede comer una porción de fruta. Entonces, fruta A no en media la mañana. O sea, con esta palta, con aceite de oliva huevo. y un par de huevos estoy. Está ahí. ¿Para el desayuno? ¿Para el desayuno? Yo creo que sí. Usted que gasta harta energía Qué rico. trotando. No, mire, está haciendo así. Le falta el carbohidrato, es dice. que sí, pues, Y el porque pedacito yo de pan. hoy día- Pero eso es psicológico, ¿no? Eso es psicológico. Hemos acostumbrado a nuestro cerebro a ser adicto al la azúcar. Oye, este tema recién comienza de verdad porque hay una cantidad de preguntas probarlo, que usted y yo se Sí. está mandando a las redes sociales y Correcto. también estamos estamos en la calle. Marilyn Pérez ya está con la señora Marilyn. Otilia. Qué rico esto, mira. Todo. Con la señora Otilia, que le tiene una pregunta muy interesante al doctor. Señora Otilia, buenos días. ¿Cuál es su consulta para el doctor? Mi consulta es esta. Yo tengo una hija que tiene 37 años y a los 11 años le dio una diabetes mellitus. Y resulta de que ella es muy bien tratada, pero resulta de que ahora tuvo una guaguita y tiene 17 días y después que ahora que está amamantando se descompensa. ¿Serán los alimentos, doctor? Buenísima pregunta. Muchas gracias. No sé si me estará escuchando. ¿Sí? Señora Otilia, buen día. ¿Te No me escucha, ¿Me doctor? escucha? Qué rico. Muy buen día, mi señora. No me escucha ni una cuestión. No importa. Muy buen Sí, día. buenos días, doctor. Buen día. Mire, sin conocer el detalle de su hija y mucho menos exponerlo masivamente, ¿Esa es tu cámara, gracias. Doc? Le puedo decir que probablemente, sin conocer el detalle, a una edad temprana, como fue diagnosticada su hija, esa diabetes mellitus, que era el apellido que le poníamos antes, mellitus de miel, probablemente era un tipo 1. Es decir, como explicamos, el daño inicial autoinmune de las células del páncreas que producían insulina. Entonces, teniendo esa base, imagino que era una diabetes mellitus tipo 1, una vez adulta, habiendo estado compensada toda su vida, se embaraza, se producen todos estos cambios maravillosos durante el embarazo, donde las hormonas revolotean más que en la pubertad, ¿no es cierto? Los cambios en el cuerpo son evidentes, los cambios en el humor son evidentes. Eso también va a producir cambios a nivel del metabolismo de la glucosa y las necesidades de fuente energética de los músculos del cerebro. En castellano, mi señora Otilia, cambió su hija. No es la misma de antes de embarazarse, durante y después. Cuando se desequilibra la diabetes que ella tenía, ya era conocida de antes de embarazarse, no corresponde a una diabetes gestacional, sino más bien una descompensación de su diabetes basal. ¿Se explica? Y probablemente tenga que ver con factores que ocurren exclusivamente durante el embarazo, que son muchísimos. Y ahí el ginecólogo experto y más orientado a la parte endocrina del embarazo podrá explicarle mucho mejor que yo, conociendo el historial detallado de su hija, que es durante el embarazo, así como cambia el pelito, ¿no es cierto? Cambia todo, van a cambiar los niveles de necesidad de glucosa. Entonces, los mismos fármacos, el nivel de insulina que quizás ella utilizaba antes de embarazarse, van a cambiar. Y hay que estar muy atento y por ende alguien con diabetes que se embaraza pasa desde la medicina convencional a un alto riesgo, donde tiene que ser mayor el control al respecto de su salud general, porque la descompensación de la diabetes puede llevar a complicaciones del embarazo, del parto, tanto para el bebé como para la embarazada.
No sé si hablé muy en chino. La enredé, tiene carita de enredada. Sí, algo entendí, algo entendí. Algo entendemos. Pucha. Sí entendió, doctor. Así Gracias. que dijo que En lo la va a práctica, tener en cuenta. en el ABC, en la práctica, doctor. En el ¿qué tiene que ABC, hacer? bueno, es que como no conocemos el detalle de su hija y tampoco es mi intención exponerlo para nada, porque eso no se debe hacer, es que entender que alguien que se embaraza y que tiene diabetes de antes es muy proclive a su descompensación o a la descompensación de esa diabetes durante el embarazo. Y alguien que no conocía o certificadamente no era diabética y se embaraza y se produce en una prueba de tolerancia oral a la glucosa que le hacen en Chile por norma a toda embarazada, esta prueba donde le dan a tomar como una bebida mala así de mucha azúcar, glucosa. Que uno queda como tirado disuelta, así. claro. Sí. Si se produce una elevación de los niveles bajo el nivel de diabetes, pero por sobre lo normal, se habla de diabetes gestacional. Y que, por cierto, también requiere un cuidado mayor y por eso se busca intensivamente en los controles del embarazo en salud pública y en salud privada, por cierto, también. Porque puede aumentar los riesgos durante el embarazo y del parto, tanto en la madre como en el bebé. ¿Y esa diabetes permanece después, doctor? ¿o No necesariamente, no necesariamente. puede es desaparecer. absolutamente Ya. reversible y debiera ser temporal. De hecho, una mujer en el puerperio, es decir, una vez que ya tuvo el parto, ya se mejoró, como dirían en el campo, hay que hacerle los exámenes de nuevo porque hay que evaluar si esa diabetes gestacional que se encontró por primera vez durante el embarazo se mantiene o no. ¿Es más proclive una mujer que ha tenido diabetes gestacional en alguno de sus embarazos a ser diabético a futuro? Sí, es más proclive. De hecho, es uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, haber tenido diabetes ¿Y la gestacional. guagua sale, la guaguita es proclive, por ejemplo, a desarrollar diabetes o no? Es proclive también. ¿Y qué es lo que ocurre habitualmente? Lo que más se ve en la clínica, en la guagua muy práctica grande. clínica, una guagua Claro. campeoncita que Guagua. nace como caminando. ¿Por qué? Porque se llama macrosómica, supera los 4 kilos a veces o está un poco desproporcionada a la altura y el peso de la madre, de los padres. ¿Por qué? Porque justamente le llega un exceso de glucosa a través de la placenta por un mal cuidado quizás de la alimentación de la madre. Y por cierto también por desórdenes hormonales o cambios hormonales más bien que se producen durante el embarazo, que no es una enfermedad. Señora es algo Otilia, saludable. ¿el nieto le salió grande? Sí, dijo grandecito. ¿Cuánto pesó? No, salió grande, salió chiquitito porque fue prematuro. Fue prematuro. por Ya. eso. Probablemente- Oiga, ¿cuánto pesó? 3 kilos 30. Pero prematuro, con 3 kilos está bueno. Pero ¿Y de ¿cómo? cuántos meses? ¿Se fijan? Prematuro con 3 kilos es muy grande. La súper prematuridad grande. es una de las complicaciones esperables en la diabetes gestacional o en el caso de la hija de la señora Otilia que describe que ella tenía diabetes diagnosticada previa, de juventud, probablemente, como le digo, una diabetes tipo 1 que se descompensó durante el embarazo. Señora Otilia, gracias. Perdón que estamos comiendo pasta y no sé. Oiga, le quiero hacer Era una rica la pregunta- palta. Una pregunta al buena. doctor. Muchas gracias, muchas Un gracias, señora abrazo. Otilia. Mari, besito, mira, toma Otilia. ratito. Pregunta, porque mucha gente dice, ya, este pan entonces lo cambiamos. ¿Lo podemos cambiar por este pan integral? Eso se llama pan pita. pita integral. Integral. Pan pita integral. Harto mejor. Hay personas que lo encuentran muy ácido y les produce una gastritis que prefieren evitar. Bueno, usted, le cuento, no está obligado a comer pan. No está obligado a No. comer pan. Hemos dado, por ejemplo, esa paltita con aceite de oliva, con un rica. par de huevos, ya no le cabe el pan. Po. La verdad es que yo me como eso y no cabe el pan en la mañana. Cuando usted me preguntó de los primeros capítulos qué me tomaba yo de desayuno, Sí, po. le dije un ulpo que no cabe el pan. Si me como un pan ya sería de grosero. Demasiado. ¿Se fija? Entonces, busquemos alternativas al pan. La, Sí. la once es comida que está instalada en nuestro país. Es súper perjudicial para ¿Será este bueno? estilo de vida. Para nada. Está muy instalada, lo sé, incluso en el campo, pero en el campo hacen un cauceo harto más sanito y no necesitan el pan siempre. Por una cosa de optimizar los tiempos, ¿no es cierto? Hemos llegado hasta 11 comidas
Y la verdad es que no es lo óptimo porque habitualmente caemos en el pan, en el abuso del pan. Revisemos los síntomas de la diabetes porque Ya. puede ser que no nos demos cuenta y Sí, estemos... más de la mitad de en los eso. diabéticos tipo 2 no sabe que lo tienen. Mira, podemos tener diabetes y no lo sabemos. Ahí están los síntomas. Dice, síntomas de diabetes, frecuencia para orinar. Mucho Esto pipí. ¿Tú en también? medicina se le llama poliuria. Poliuria. Sí. Poliuria en estricto rigor significa más volumen, pero sí, aumenta la frecuencia para orinar. ¿Cuánto sería, lo más Doc? frecuente? Bueno, es que hay que conocer su basal. Bueno, en muchos capítulos hemos hablado de que hay que mirar lo que usted Hace pipí, sí. Hay que mirar lo que uno ingresa hace. al cuerpo y elimina del cuerpo. La orina debiera ser, para estar bien hidratado o asumir que está bien hidratado, muy parecida al agua, con un leve tinte amarillo. Pero si usted está acostumbrado a orinar una orina muy fuerte de olor, muy concentrada, extremadamente amarilla, quiere decir que está tomando poca agua Hay un tema ahí. o algo pasa. La orina, que aumenta la frecuencia al orinar para una persona que esté con diabetes. La orina es distinta, la orina es más fuerte, la orina tiene un olor. Sí. Una vez, usted que siempre da ejemplo en el campo, una vez está en el campo y decía que había un basurero y había un caminito de hormigas hacia el basurero. Claro. Y decía, hay alguien en la casa que tiene diabetes. Eso Eso- es mito, ¿verdad? No, pues no es mito, porque se puede eliminar el exceso de glucosa que vimos que abusamos. El exceso de azúcar puede y se elimina a través de la orina, no es normal. Y si hay un caminito de hormigas siguiendo su orina, ojo, atento. Lo otro es que efectivamente se nota mayor frecuencia para orinar o para la micción, sobre todo en la noche, donde usted normalmente no se levantaba y se está levantando 3 veces. Ahora, si me está escuchando un hombre sobre 40 años que le pasa eso, ojo, no solo con la diabetes, sino con la próstata. Pero si usted, mujer, no se levantaba para orinar y empezó a levantarse 3 veces, ojo, atenta, porque puede estar señalando su cuerpo, gritando un mal metabolismo de los azúcares. ¿Y no será que está tomando simplemente mucha agua? Hay personas También. que toman... Hay que hacer la prueba. Hay que dejar de tomar agua a cierta hora y probar si uno sigue Exacto. yendo Ah, al bueno, pipí. Usted me tal preguntaba cual. si la Esa es la calidad clave. de la orina Excelente. cambia. Sí, cuando la diabetes ya está instalada, y la verdad es que no es el primero de los síntomas, pero puede notarse, verse en la orina algún daño a nivel renal. Y eso podría ser, por ejemplo, la típica orina espumosa. Si hay orina que genera así casi como una cerveza de espuma, ojo, eso no es normal, ahí se están eliminando proteínas Pero- a través de la orina. Aunque el hombre igual tiene distancia. Pero igual, El hombre gas tiene genera distancia, un pero uno chorro de conoce, distintas- uno sabe cuánto. Pero uno cacha cuando tiene... Uno cacha. Sí, uno cacha cuando está espumosa, cuando está oscura, cuando Es está un más tema, clara. sí. un tema poco glamoroso, pero uno se da Sí. cuenta en realidad. Uno se Ya, acuerda, ya, sí. Doc. Si Es que empieza a ser bueno como la cerveza, no ir al quiere decir que detalle. haya algún problema. Oye, segundo síntoma aparece en pantalla, Pauli. Tal cual, los síntomas para Si parece saber si shock, tenemos no. diabetes. Apetito constante. Apetito constante, claro, es muy amplio hablarlo así. Se llama en medicina polifagia, es decir, que me suba el apetito bruscamente y paradójicamente no engordo tanto. Lo más típico es comer como loco, comer como sabañón, comerse el refri le queda corto y No, a pesar de eso o no engorda o empieza incluso a disminuir sus tallas. Eso es sospechoso, como diría Bombo Fica, sospechosa. Sí, tiene que estar atento ahí, porque le puede estar gritando a su cuerpo un mal metabolismo de glucosa y por ende una diabetes. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué comen tanto y no engordan, sino que bajan de peso? ¿Qué es lo que ocurre, Doc? Ocurre que su cuerpo se hizo adicto al azúcar y probablemente esta resistencia a la insulina que hemos hablado avanzó al punto crucial donde ya el nivel de glucosa se vuelve peligroso y está dañando los vasos sanguíneos a todo nivel, en todo el organismo. Retina, riñones, intestino, corazón. Pero eso quiere decir que en algún minuto tuvo efectivamente un consumo excesivo de glucosa. O sea, no fue en un solo momento, probablemente por años, y no una lo quiso una ver. acumulación. Como la mayoría de los casos que hemos hablado en este programa, que ahora entendí que es un puro programa que partió en octubre del año pasado, ¿sí? Hemos sido ciegos, estamos olvidados de lo que somos. Y en ese olvido comemos cualquier lecera y nos tratamos mal. Ya, vamos con el siguiente. Síntomas, diabetes, sed anormal y sequedad en la boca. Ya, claro, el aumento de la sed o polidipsia, como le dicen en medicina. Necesito mucha agua, pero ¿cuál es la tentación? No, pues que como en mi casa tiene que no mostrarse pobreza, vamos con la bebida.
y gente que cree que sacia su sed con bebida versus con agua. De hecho, gran parte del tratamiento para la diabetes es optimizar sus niveles de agua, que es el único líquido que lo compone, como hemos dicho muchas veces. Claro, usted no está hecho de bebida, ni de tecito ni de matico, está hecho de agua. 3/4 partes de nuestro cerebro, de nuestro organismo completo, son agua. Si usted le cae bebida en la mano, le queda todo a pegote, ¿con qué se va a ir a lavar? ¿Con más bebida? No, con agua. ¿No es cierto, no? Lo mismo pasa por dentro. Y yo he visto endoscopías de personas que son adictas a algunas bebidas gaseosas y créame que es terrible porque los hongos crecen por ahí. Claro, ¿en serio? la cantidad de azúcar que queda impregnada en las mucosas del esófago, del estómago, se produce una acantosis incluso. No quiero hablarles en raro, pero candidiasis, infecciones de todo tipo, porque azuquita, pues lo mismo que pasaba con la orina del caminito de hormigas, aquí hay caminito de otras cosas. Doctor, ¿y qué pasa con las aguas de hierba? ¿Las agüitas de hierba también ayudan a solucionar el problema? ¿Y qué hierbas servirían en el caso que eso fuera así? Ya, buenísima su pregunta. ¿Cómo le va? No la había Bien, saludado. doctor. Felicidades. Muchas por su gracias. matrimonio. Pablo Quiraltó. Las agüitas de hierba es una forma de ingerir agua, por cierto, pero no es agua pura, no es agua filtrada, como hemos hablado, agua intencionada. Está bien tomar agüita de hierba, pero además debiera tomar usted agua. Como decía un consultante muy inteligente, él ponía un vasito vacío en el baño. ¿Ya? Cosa de que iba a orinar y decía, perdí agua, agarro mi vaso, tomo agua. Tomaba agua. Brillante, me pareció. Recupera de inmediato. Las agüitas de hierba que pueden ayudar a bajar un poquito el nivel de glicemia y que, ojo, no es un tratamiento, es un complemento. Nunca hemos hablado de medicina alternativa, que siempre ha sido un complemento a la terapia con metformina y con otros muchos fármacos que pueden ser útiles, por cierto. Aquí hay un ejemplo, agüita de canela. La canela. La canela es hipoglicemiante. Qué buena la canela. Estaba leyendo El jengibre. hoy día, es que me llamó mucho la atención, un artículo acá que apareció en la revista Time de Estados Unidos. Y se llama justamente por qué, por qué la canela es increíblemente buena para usted. Mira, en todos qué los buen aspectos, artículo. particularmente el tema de la diabetes. Investigaciones que están apareciendo Claro, en la uno no actualidad. saca nada con tomar, por ejemplo, agüita de jengibre o de canela y echarle tanta azúcar porque no tiene ningún, Por tiene cierto, ningún sentido. es casi como creer que el alimento light es Te hace bueno adelgazar. y claro, porque es light le he hecho 1 kilo. No, es un error. Y por cierto, es un complemento. Y de hecho, es un complemento que usted no debiera ocultar al diabetólogo ni al quien le esté llevando como cabecera, como médico de cabecera, la diabetes. ¿Por qué? Porque las dosis, por ejemplo, de la metformina, que son típicamente dadas en un diabético tipo 2 inicial, ¿no es cierto? Uno debe conocer que está usando además complementos de suplementos o de agüita de hierba para bajar la glicemia, porque pueden sumarse el efecto y puede usted estarse cayendo con hipoglicemias que son aún más peligrosas que la hiperglicemia o alzas de azúcar. Si usted suma 2 productos, uno farmacológico y uno natural, que bajan la glicemia, cuidado, se puede andar cayendo, puede ser peligroso, puede tener un accidente grave y su médico debe conocer entonces lo natural que está usando. Entonces, amigos, colegas, estén abiertos, dispuestos a preguntar ¿y qué más está usando? ¿Está usando quizás algo natural? Porque muchas veces ni preguntamos. Doc, yo creo que a todos nos ha pasado porque hemos comido muchas cosas dulces y también porque a veces hemos hecho dietas donde se baja el nivel de glucosa, por lo menos estamos hablando de pan, de tallarines, de dulces, de postre. ¿Por qué cuando uno come algo dulce, después tiene más ganas de seguir comiendo dulce? Bueno. Y muchas más ganas. Y después cuando uno hace una transformación en su dieta, de verdad uno llega a lo mejor a un día, a una semana donde no te provoca. Tú puedes tener la voluntad de decir, ¿sabes qué? No voy a elegir eso. Sí, porque lo digo desde mi experiencia personal. Sí. Y yo creo que a mucha gente le ha pasado. Se produce por algo precioso que ocurre, y lo voy a mostrar de nuevo, a nivel cerebral. Mucha gente que está predispuesta a desarrollar una diabetes está con su mente hipertrabajólica, no para de pensar, no para de solucionar problemas hacia el futuro, siempre está ocupado antes de tiempo,
Y en esa vorágine que no para nunca, ¿dónde dejé El plumón. ¿Lo ven Acá, por allá, sí, chiquillos? Muchas gracias, hombre casado, Por favor. Hombre casado muy servicial. muy bien y feliz, como corresponde al matrimonio. Muy bien. Esa mente hipertrabajólica, ¿no es cierto? Requiere o le dice, necesito actividad, necesito energía ahora ya. Pic, rápido. ¿Cómo lo logramos? Con palito chico para la hoguera, glucosa. Entonces Un pan, un pastel. necesito algo dulce. Una galleta. Su cerebro lo obliga a creer que usted necesita algo dulce. ¿Qué falta ahí? Disciplina para poderle dar un carbohidrato complejo, como sería una fruta en la porción adecuada, o, por cierto, empezar a subir la proporción de buenas grasas en la dieta diaria. Si usted empieza a usar más como fuente energética la grasa, las buenas grasas, que hemos hablado mucho de eso en el capítulo de los aceites y de otros, se produce el milagro, paz mental, eso que todo tanto añora. No, yo necesito meditar, eso es lo que yo necesito, justo eso. No va a ser capaz jamás ni un microsegundo de meditar si usted vive así. Y es verdad. Versus esto, Claro. Me acuerdo paz mental. El otro día, Michelle, cuando compartimos sobre los huevitos de Pascua, ella misma dijo, mis niños les costó tanto quedarse dormidos porque comieron chocolate todo el día. Lo vemos en los niños. Se pescaron algo que no quisimos, se comieron algo de azúcar, bla, 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 demonio Tasmania. No, es Sí, tremendo, así, sí. terrible. Y a los adultos no salimos persiguiéndonos la cola. Pensamos demasiado. No para. Entonces usted se va a acostar y no para. Bueno, por eso es que es bueno para estudiar a veces, como ingerir azúcar así, de Creemos repente que es como bueno, un pero- pedacito de chocolate. Y creíamos que era muy bueno para, por ejemplo, un triatleta que antes que se comiera la platada de fideos. Típico, ¿no es cierto? Para el estudio. Puede ser útil en esos pics, pero por cierto que se está haciendo daño. Usted debiera cambiar luego eso por mejorar la proporción de grasas, de cetonas como fuente energética para su cerebro, para sus músculos también. La resistencia que nos permite consumir grasas buenas como fuente energética a nivel muscular es impresionante. Bueno, hay gente que le cuesta que eliminar, ¿verdad? Los La chocolates, adicción. ¿verdad? El carbohidrato. Las La cosas adicción. ricas, los carbohidratos y todo. fideos, los Esto también, pancitos. esto también, doctor, yo creo que nunca es Eso. sano hacer que el cambio sea de 100 a 0, digamos. Esto tiene que ir de manera ¿Paulatina? progresiva, digamos. O sea, de a poco tiene que ir bajando esa cantidad, ¿o no? El cambio es posible. ¿Qué es lo que nos resiste al cambio en todo ámbito de vida? Lo hemos dicho 1000 veces. El miedo, que va de la mano de la indisciplina y que hace que usted siga comiendo dulcecito o se pille solo mascando ese pancito que se lo dejaron ahí, y la falta de voluntad. La voluntad, yo creo que Van de la mano de la emoción más limitante de todas, que es el miedo. El miedo es lo que hay que trabajar, y cuando a mí me consultan, a nosotros nos consultan en Medicina Consciente, es algo que la mayoría de las veces se ve presente. Es el miedo el que está impidiendo el cambio. Eso que usted le tinca hacer, me tinca que este es el camino, lo que lo frena de la intención a la decisión es el ¿Sabe por miedo. qué Pero yo pregunto, creo que doctor? también tiene que, con mucha fuerza de voluntad, doctor, porque también Por cuando cierto. tenemos conductas aprendidas, o sea, no sé, desde chicos siempre teníamos pena, nos daban un dulcecito. Eso. O de repente, ¿no es cierto? Lo que le decía yo del estudio, que yo lo usaba sobre todo cuando estudio, que todavía estoy estudiando, un chocolatito. Entonces, de repente asociamos a como tener más energía a algo. Entonces, yo creo que es difícil salir de la experiencia personal a un paradigma nuevo Ahí. que requiere fuerza de voluntad y que, claro, quizás el miedo también está presente, pero yo creo que tiene que ver con la fuerza de voluntad y con el paradigma aprendido. Agradezco muchísimo su comentario, porque efectivamente para eso estamos, para cambiar el paradigma de que la ciencia no es ajena a la espiritualidad. ¿Y por qué toco la espiritualidad? Porque, ¿qué pasa con esto? Muchas personas terminan viendo que se vuelve amarga la vida. Y hemos asociado de que uno debe ser dulce en la vida. Y eso que parece abstracto se determina también en lo que usted echa a su boca, lo que usted determina comer. Si usted cree que le falta dulzor a su vida, va a ir a comer más dulcecito, va a ir a buscar el manjar, va a ir a buscar el pastelito, la galleta. Y créanme, y lo vemos muy habitualmente, y lo digo por experiencia, porque yo era, pero el campeón del manjar, de verdad, mi mamá lo sabe. Uno se vuelve corazón de abuelita.
Y en esa actitud corazón de abuelita que creemos que es buena, tremendo corazón, es dañina, porque usted en esa incapacidad de decir que no, y siempre termina diciendo que sí, ya, bueno, ya, usted está transgrediendo sus propios límites. Se pasa a llevar a sí mismo, se hace autozancadillas. ¿En qué sentido? Cuando usted debió haber dicho no, porque eso también es amar, ser capaz de decir que no, usted está resguardando su tiempo, su espacio. Es como partir por casa. Es como los papás que ponen límite, que ayer lo conversábamos. Vino Silvia Langford. Sí. Y cuando un papá pone límite, el hijo cuando es grande lo agradece después. Muchísimo, porque eso es lo que necesitamos. Nosotros como también hijos. necesitamos ponernos límites a nosotros mismos. Partir por casa, si uno no puede ser ejemplo. Eso. Es que eso es lo que voy. Después cuando uno es adulto y no pone límites con uno mismo, es lo mismo, o sea, uno es su propio padre, a eso me refiero. Silvia Langford dice, y de ella saqué esto, que el gran rol de la madre fundamentalmente, del padre también, pero además proteger, pero de los padres es inculcar límites con mucho amor. Pero para inculcar límites hay que saber hasta aquí sí, hasta acá no, hasta aquí sí. Y eso parte por casa. Si usted no es capaz de decir no cuando quiere y necesita ese espacio, no lo va a poder inculcar en nadie más. ¿Y qué pasa? Lo dan vuelta, pues, corazón de abuelita. La guagua lo da vuelta. Con 2 llantos que sabe que le duelen, la da vuelta. Entonces, cuidado con sus propios límites. Al traspasarlos, ese corazón de abuelita que no dice que no y termina cediendo, agachando el moño muchas veces, hace que nos transgredamos y busquemos el dulzor de la vida que nos faltó. Y nos comemos todo lo dulce. Tenemos que hablar de esto aplicado a los niños, porque si a un adulto le cuesta, imagínate lo que puede ser para un niño. El niño está esperando un padre y una madre firme. Que le diga que no. Que le diga que la palabra no hoy día está casi proscrita del diccionario de muchos papás y mamás modernos. Y aparecen esos hijos parados lilaches que no vayan a mandar y ese cosa. No. Pero disculpe, doctor, muy cortito, pero una cosa es que los papás puedan decirle que no, pero los niños van al colegio. Mira. Y en el colegio, ¿qué les dice que no? En el colegio hay un kiosco, en donde los papás les pasan saludable. plata, ¿verdad? Qué Y buena. ellos tienen ahí se sienten por primera vez libres de poder consumir todo lo que ellos quieran. Pero es que no hay que darle plata a los Yo niños. estoy en el mundo de los colegios ahora por mi guaguita mirando colegios. ¿Y qué pasa? Efectivamente, si usted le da dinero a un hijo para su colación, libertad, absoluta. Y tendría que confiar mucho en lo que le inculcó a ese niño criterio. antes de darle ese dinero para que elija una manzanita versus la galleta que el amigo le dijo compremos la galleta. Entonces es complejo. Yo no estoy en desacuerdo con darle confianza a los hijos, pero en vez de darle una luca, ¿por qué no se esmera y le da y le manda una manzanita, una palta de colación, un huevo duro? Y eso, darle también, inculcarle que eso no es pobreza, que eso es hermoso, que esa es comida de verdad, versus la que viene en un paquete, que es comida falsa, procesada. Oye, hay un muchacho que escribe aquí, Diego Villegas, dice el Twitter, dice, yo dejé el azúcar como dice el doctor Soto y bajé 8 kilos y mejoró mucho mi concentración. Dice. Sí, pues, obvio, porque uno dice, ¿por qué pienso tanto? No me focalizo. Bueno, porque el azúcar hace esto. Chun, chun, chun. Usted está a puros pics, ve pasar una mosca, se va con la mosca. Ve cualquier cosa, la tele prendía. Sobreestimulado. Hiperestimulado, hiperalerta. A los niños hiperactivos le bajan el azúcar. Le tienen que sacar el azúcar. Es el gran tratamiento de eso que entendemos por hiperactividad o déficit de atención. Aparece otro síntoma más Correcto. en el generador con una pregunta también asociada. A ver, va a aparecer en pantalla. Hay que hablar de lo que podemos hacer. Dice debilidad y cansancio extremo. Ya, eso tiene que ver con algo. Vamos a hablar de la debilidad y el cansancio extremo. Correcto. Y ahora viene una pregunta. Sí. Y va a aparecer en la pantalla y usted nos hace toda la unión de los contenidos. Perfecto. Que va a aparecer en Viene, 3, 2, viene. Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Torres y tengo 59 años. Lo cumplí hoy. Y mi pregunta es si tiene algo que ver con la diabetes. Es que cuando yo como me da como fatiga después y se me hace agua en la boca. Me da mucho susto porque mi mamá es diabética y mi familia muchos son diabéticos. Creo que estamos hablando ahí. Gracias por la consulta. Muchas gracias y feliz cumpleaños, porque de eso dijo. Ojalá la tortita que comas sea de harinas Sin azúcar. harinas integrales. Se puede. Vieran el cumpleaños de mi hija. Bueno,
creo que estamos confundiendo ahí un poquito los términos. La fatiga de la cual ella se refiere probablemente es este bajón energético que se nos produce al poco ratito de haber consumido glucosa o carbohidratos simples, refinados, que no vienen en una fruta, no vienen en una papa. Entonces, nuevamente el pic y luego el bajón, la necesidad de volver a tener encendido el fuego. ¿Se explica? Lo que me refería a usted, Tonka, como fatiga crónica, como cansancio, tiene que ver con el nivel de estrés, de estar hiperalerta constantemente, a diario, siempre atento a la posible guerra, el cerebro entiende que viene un león a atacarme, al posible de sangre. No ocurre nunca, no existe el león, está en mi mente. ¿Y qué pasa con eso? Las glándulas suprarrenales están ahí, botando adrenalina, cortisol para despertarnos y estar súper alerta. Eso no puede durar todo el día ni toda la vida, se agota. ¿Cuál es un mineral que se agota particularmente en eso? El magnesio. Hay un doctor que habla del magnesio harto. Hemos hablado un montón. El magnesio, en cloruro, en la forma que usted quiera. Me han preguntado tanto que otra forma. Esto que está en comprimido, se cayó, es el... Se cayó, estamos... Uy, eso mismo, es el magnesio quelado. A ver si puedo sostenerlo. Ahí está. El magnesio... Ahí está. El magnesio quelado, que yo también recomiendo mucho, sobre todo para quienes usan levotiroxina, fármacos para el hipotiroidismo, o como mencionamos en ese capítulo, doble más encima, tiacidas como diuréticos en el tratamiento de la hipertensión, como la hidroclorotiacida, que no pueden usar cloruro de magnesio porque interactúa el cloruro con esos fármacos. El magnesio quelado, que se llama glicinato de magnesio, es una excelente forma de incorporar magnesio a su vida. Y si no quiere tomar comprimido porque está aburrido de ver la pastilla, cómase el magnesio. ¿Dónde está? Aquí. El cochayuyo. Las algas. En el cacao orgánico puro, no es chocolate, cacao. En las algas, en todo eso ultraverde como la espirulina, excelente alga de agua dulce que no solamente tiene gran cantidad de magnesio, mientras más verde, más magnesio tiene, sino que además tiene la espirulina proteínas de excelente calidad que una persona diabética tiene que empezar a comer. Y si me quiero tomar la pastilla, ¿me tomo una al día? ¿De qué? ¿De magnesio? ¿De magnesio? Depende de sus necesidades, depende de la cantidad que traiga este magnesio, que es glicinato. Habitualmente se vende de 450, de 500 miligramos y como tratamiento en el caso de la diabetes o de un estrés crónico, se debiera usar al menos 2 veces al día. El cloruro magnesio, lo hemos conversado mucho, se usan 100 cc en la mañana y 100 cc en la tarde. Pero ojo con las interacciones. Hay preguntas, doctora, aparecen en pantalla, mira. Súper. Tal cual. Mac Rangel dice, pregúntale al doctor si la lactosa provoca en el organismo lo mismo que la glucosa, ambos azúcares. Excelente. Mac Rangel, no sé cómo se pronunciará su nombre. Pero gracias por escribir. Hay muchas buena pregunta. azúcares distintas a la glucosa. Por ejemplo, eso que le decimos azúcar de mesa es una mezcla de fructosa con glucosa. Lo que usted menciona como lactosa, que es el azúcar de la leche, particularmente la leche de vaca, pero todas las leches tienen algo de lactosa, incluso la materna, es un azúcar y por ende puede llevar a esto, porque el cuerpo lo va a transformar finalmente en glucosa. Se me olvidó que estábamos en el otro monito, pero va a ejercer un efecto similar. Y si usted abusa de los lácteos, sobre leche, todo, yogur, quesos, todo eso, cremitas, ¿ya? postrecitos. Ya. Y todo. hemos hablado harto de la leche en otros capítulos. También puede caer. Yo era de esos que buscaba esa leche con manjar y le echaba manjar adentro. No, pero eso ya manjar con pan. Asqueroso para la leche. Manjar ternero máximo. Por ejemplo, la ricota no tiene lactosa y no tiene azúcar, o sea, podría ser una alternativa. ¿Se acuerdan de que hemos hablado muchas veces del ghee? Sí. El ghee, tremendo aceite que vendría muy bien para una persona diabética, sí, a utilizar. Porque grasas aporta saturadas. cetonas, en el fondo, grasas buenas. Tiene cetonas, efectivamente. Es el tesoro de la leche. Se le sacó
con el proceso de clarificación de esa mantequilla, la lactosa, perdió la caseína y dejó la esencia pura, la mejor de lo mejor. Doctor. Y ahí no hay lactosa, no hay azúcar. ¿Y qué pasa con la fruta? La fructosa, porque Sí. a veces dicen, no, yo no puedo comer porque es muy dulce esta fruta. tocarle ¿Y nuevo. cuáles serían? Una perita, pero ¿Ya? Una volvamos perita a la inocente. perita, más de esta época. De pura agua, es súper dulce. A mi guagua le encanta la pera. Sí. ¿Cuánta es la proporción? No debieran ser más de 2 porciones. Estoy hablando desde la Ayurveda, para todos los amigos nutricionistas o nutriólogos. Estoy hablando de la medicina Ayurveda, que se basa en la alimentación como tratamiento. Y aquí se sugieren entonces no más de 2 porciones al día de fruta, y siempre separada. La fruta no va como postre, nunca. ¿Por qué? Porque en su estómago la fruta, Fermenta. desde la Ayurveda, va a nutrir todos los tejidos. Y no quiero enredarlos con eso, pero si usted comió puras cosas sanitas, se esmeró en cocinar muy bien, con ghee, qué sé yo, y se terminó comiendo una pera, la pera va a fermentar en su estómago y lo va a hinchar y le va a caer mal y va a perder probablemente las propiedades de ese gran almuerzo. Entonces la fruta siempre aislada, separada ojalá de 2 horas de las comidas, nunca mezclada con otra fruta. Ah, Si va a ¿nunca? comer, O si sea, va a comer pera nomás, solo pera. Pera. estas cosas como Macedonia, Tutti frutti. como Tutti Frutti, Sí. de más de 2 es un Chirimoya error. alegre. ¿Y hay Es un un horario? error. ¿Y el horario, doctor? chirimoya alegre. Ah, Y el el horario. horario. Pero por son cierto. 2. Por ahí son 2. Ahí son dos, chirimoya y naranja. Si son 2, toma 2 cítricos, 2, ¿cómo se llaman? Otro tipo de frutas, pero no mezclar. Perfecto. No mezclar frutas tan disímiles como ¿Y el- una sandía el con horario? manzana. Ah, mira. Y los horarios tienen que ver, bueno, siempre aislado, nunca mezclado, menos de 2 porciones. Y los horarios vendrían, yo la incorporo a media mañana, podría ser a media tarde. Hay personas que en el campo saben, no pueden comer cítricos después de las 6 de la tarde. Claro. Les cae pésimo. La Cae naranja pésimo. en la tarde, horrible. ¿Por qué será? No es la naranja que se echó a perder. Nosotros cambiamos, no somos el mismo en la mañana Cambiamos que en la el pH, tarde. yo creo, algo Su cambiamos. ácido clorhídrico del estómago no es el mismo en la mañana y en la noche. Hay un capítulo entero de los horarios de los De órganos. hecho, ¿sabe qué es práctico para sentir eso? El jugo de naranja. Uno en la mañana mata por tomarse un jugo de Sí. naranja, pero después de las 2 de la tarde un jugo Patea. de naranja es como que Mal. patea, hace mal. Exactamente. Tenemos otro síntoma Vamos. que aparece en Correcto. pantalla. Démosle. Síntomas, diabetes, irritabilidad y cambios del estado de ánimo. Y esto, doctor, también afecta a los familiares, a las parejas, al entorno, porque muchas veces las personas no saben cómo tampoco tratar a un diabético. O dicen, Exacto. dale un pastelito, dale un dulcecito, porque Para que así- se calme. así Tal se cual. calma. Yo Para que conozco se ponga gente así, así, para que de se verdad ponga- le dan el dulce y baja, baja. como que la ansiedad así. Para que se ponga dulce de nuevo, el ambiente dulce. ¿Se fijan? Ah. Todo corazón de abuelita, estamos todos fingiendo que estamos bien. Po. Claro. Si eso pasa, de verdad. Entonces, cuidado. Esta abstinencia que puede dar en su cerebro adicto a la glucosa o los azúcares, es temporal, de verdad. Así como dejar el pucho, así como dejar el alcohol, eso cede y termina pasando. ¿Y cómo usted lo contrarresta esos cambios de ánimos terribles de dejar así el azúcar? Con buenas grasas y con maravillas como esto. El aceite de coco para mí fue un descubrimiento notable, porque esta maravilla que hacía temperatura no tan calurosa se mantiene sólido como una mantequilla y con más calor se pone líquido, tiene el mismo efecto, no tiene una pizca de azúcar ni de fructosa y es dulce. Mira. Ayuda, dulce. entonces ayuda. Perfecto. Entonces, perfecto para alguien como yo que echa de menos el sabor Pero no dulcecito, dele con el aceite de coco. Hay unos productos que están endulzados con fructosa y uno tiene la sensación de que son mucho más sanos. No, ¿Eso es así? qué buena pregunta, porque estábamos hablando del etiquetado antes. Pesque eso que dice endulzado con fructosa, dele la vuelta. Si en Chile hemos logrado que los ingredientes están puestos de mayor porcentaje a menor porcentaje. Si en las primeras líneas dice algo como azúcar, obvio, maltodextrina, jarabe de maíz, jarabe de fructosa, goma de lo que sea, eso es azúcar escondida. Y por ende nos están metiendo azúcar igual. ¿Para qué decir cosas endulzantes como el aspartame,
sucralosa, que no. Hasta Celia Cruz debiera gritar Azúcar. stevia. Maravilloso. Doctor, entonces, lo que usted dice es bien complejo, porque hay papás, ¿verdad? Y hay mamás que acostumbran darle a sus hijos, ¿verdad? Qué sé yo, algún tipo de fruta molida después de comer. Y esa fruta molida, ¿verdad? Trae el azúcar y se la estás dando a una guagua. A una guaguita que tiene un estómago chiquitito. ¿Y qué puede provocar eso, doctor? Fermentación. Y peitos, y flatitos, y cólicos. Claro. Y andar así su guatita. O sea que lo hemos visto. separar la fruta para las guaguitas y para los niños Separarla también, sí. Si queda con hambre su guagua, bueno, ojalá le esté complementando con lactancia materna, que es el gran producto, el gran producto nutricional de los bebés. Yo sé que hay otro síntoma, le quiero preguntar por la cantidad de comida que comemos. Siento que comemos de más. Es que los platos son muy grandes. En Ayurveda dicen algo precioso. Cuando el estómago, que es una bolsita, siempre me queda feo, pero así. Tiene dos curvaturas. El estómago, mi señora se ríe cuando hago este ejemplo, porque se nota que estoy descubriendo la lavadora. Pero, ¿qué pasa con la lavadora? Esas que tienen carga frontal, por ejemplo. Si usted le echa así a lo que más da y lo cierra con el pie y le echa con cariño el detergente y todas las cosas, la echa a andar y no se mueve nada. Y queda todo pegado al detergente. Lo mismo pasa en su estómago, que no tiene dientes. Y entonces, si usted llena hasta acá, no pasa nada y termina doliendo, se produce una gastritis y, por cierto, pasando al duodeno y al intestino delgado y al grueso, una cantidad de alimentos no digeridos terrible que va a hacer mucha merma en esa flora intestinal que vamos a hablar, que es muy necesario para los diabéticos tener bien. ¿Qué dice la Ayurveda? El estómago, esta bolsita, debiera llenarse 1/3 con alimento sólido, 1/3 con alimento líquido y 1/3 con nada. Vacío. ¿Por qué? Porque se tiene que mover, por cierto, de una lavadora. Tiene que moverse, tiene que tener espacio. Sabemos qué es 1/3 de nuestro estómago? Ah, qué buena pregunta. Porque cuando usted llega acá, al 2/3, el cuerpo le grita. ¿Y qué hace? Se pega un suspiro. O el más abrutado, típico hombre, se pega un bostezo nomás. Así que incontrolable en la mesa. Estaba contando el chiste y lo sobreviene el bostezo. Ahí usted ya llegó. Estamos al tope. Estamos, y si le falta el postre, no, gracias. ¿Sabe, doctor? Decir que no. Que yo, como no soy tan buena para comer y como más bien lento, me doy cuenta que es súper bueno comer lento, porque en realidad uno ahí es más perceptible saber cuando uno está satisfecho. Exacto. Porque como que entre que uno ingresa el alimento a la boca hasta que llega al estómago y la sensación de saciedad, se toma un tiempo el cuerpo. Entonces, de alguna manera, si yo me como un plato completo, como que después me siento mal porque en el fondo comí de más. Qué bueno su comentario, perdón que la interrumpa, pero estamos en una época de la comida rápida, ¿no es cierto? A eso nos metieron. Pero hoy algunos restaurantes están promoviendo algo que en inglés se llama slow food. Coma lento y espere que el alimento se cocine con la lentitud que corresponde. Pues si queremos rapidito ese plato saludable, pero lo queremos ahora ya, ¿de qué sirve? La Ayurveda dice mucho que cómo se cocina influye. Usted se puede estar preparando la maravillosa ensalada, pero si se la hicieran en una cocina que gritan voy caliente, le va a caer pésimo, porque hay un cómo comer también. Masterchef, bueno, el ejemplo, ¿ven? ¿Qué? Se me fue algo que le iba a decir súper importante. El proceso de comer lento para saber cuándo uno tiene la saciedad. Es súper importante, gracias por eso. Hemos hablado en otros capítulos del mindfulness, estar consciente aquí y ahora, tal como es, agrega el sánscrito ta. ¿A qué me refiero? Una vez fuimos con mi señora a un curso de mindfulness para niños y hablaban de la alimentación. Y hay un libro que pueden buscar precioso que se llama Mindful Eating. Mindful ¿Lo venden acá en Chile? Eating. Sí, lo venden por internet también. Comer mindfulness mente. Explicaba este profesor de Harvard que uno, cuando se come un bocado de arroz, se come la nube. Y yo dije, ¿entendí bien? Qué loco. Se come la nube, sí. ¿A qué se refiere? Cuando usted se presenta frente al plato de arroz y usted toma delicadamente un bocado, o sea, una cucharada de arroz,
usted debiera, les va a sonar súper loco esto, pero comerse la nube. ¿Cuál nube? Aquella donde los arrozales pasó la nube, virtió su agua, nutrió esa tierra, el arroz creció, todo el proceso, hubo manos trabajadoras que sacaron eso con cariño, llegó finalmente a su mesa, usted se está comiendo esa nube y cada bocado, cada masticada en buen chileno tiene que ser saboreada, comer con los 5 elementos, con los 5 sentidos, perdón, dice el mindfulness, mirar el plato. Para los niños, cuando antes que le haga el juguito de kiwi, pásele el kiwi a la mano, que lo toque, que sepa que es pinchudo, que tiene olorcito, que es verdecito. Todo eso ayuda a que lo tolere bien. Y nosotros adultos llegamos y tragamos, no nos comemos la nube. Es tan bonito lograrlo porque los chinos sabios, por ejemplo, mastican 42 veces. Sí. Porque saben que el estómago... ¿Son los macrobióticos también o no? Puede ser que mastiquen muchas veces. No, el estómago no tiene dientes. Aquí sí, entonces mastique ahí. Al estómago que le llegue una pasta. Mastique donde tiene dientes. Claro. Pero es verdad, cuando uno prepara un plato y lo adorna y se esfuerza, no se lo come así, ¿verdad? No como que lo disfruta. Lento. Pero si tú ¿verdad? De a poco, como que uno, no sé, como que fuera una obra de arte, no sé, aunque sea sencillo. ¿Cuál es el sueño de la mamá que se esmera toda la mañana para cocinar, para el almuerzo, servir el plato y que ella se pueda sentar, que se lo coman y pueda comer a la par con el resto y que el resto le diga, cada uno está exquisito, claro. Está exquisito, tan exquisito que se van a parar ellos a lavar la loza después. ¿Cómo logra usted eso? Promoviendo que el rito de comer sea un rito y no sea echar para adentro benzina para seguir. Yo creo que para la gente que tiene... Nos vamos al otro síntoma. Vamos al otro síntoma. Es buena la conversa porque uno la aplica en su día a día y yo creo que al público le pasa lo mismo. Ahí está. Bien, síntomas diabetes, visión borrosa y vista nublada. Estamos hablando ahí de un síndrome diabético agudo, una situación delicada, potencialmente grave, donde las arterias de la retina ya muestran efectos deleterios o dañinos del exceso de azúcar en las arterias. Entonces se pierde la visión, veo nublado bruscamente, chuta, y en vez de ir al oftalmólogo y esperar 2 años la hora, atento a la diabetes. Doctor, ¿pero veo nublado siempre o hay ocasiones en las que estoy viendo perfecto y de repente como que se me empieza a nublar la vista? ¿Cuál es exactamente el síntoma? La verdad, no es... patognomónico así, siempre ver borroso, pero en situaciones donde usted veía sin problemas o está conduciendo, por ejemplo, y empezó a hacer eso bruscamente, o sea, de una semana para otra, eso no es normal y eso puede ser un indicio de diabetes. No es que sea una cosa momentánea que me viene ese problema y después se me pasa, o sea, me pasa que si usted se comió el día anterior una platada así de fideos monstruosa, que él tuvo de cumpleaños y se comió toda la torta y al otro día le viene eso, acuérdese del azúcar. Vamos con el siguiente. ¿Tenemos o no? ¿Sí? Viene, sí hay. Tengo que decir algunas cosas síntomas. No, si nos queda todavía. Sensación de malestar en el estómago y vómitos. Claro, estamos hablando ahí de un síndrome de diabetes o diabético agudo, donde claro, el cuerpo ya le está gritando, ya no sabe qué más luces de neón prenderle para que usted se dé cuenta de que el azúcar ya es un problema hace rato. Y que en ese momento no sabe qué hacer, entonces el cuerpo va a rechazar todo, va a vomitar, se va a sentir nauseoso, va a estar enfermo. ¿Pero esto se produce por el consumo justamente de azúcares? Eso es más bien el reflejo de una situación que partió hace años, con bastante tiempo previo, porque está demostrando el clímax, el estallido de una larga evolución la cual fuimos ciegos y llegamos a ese nivel, extremo. A sentirnos mal. Si alguien nos pincha el dedito en ese momento, probablemente esté sobre 200. Doctor, pero ¿cuál es el dolor de cuál es el síntoma de ese dolor de estómago? No es puntada, no podemos generalizar en todo. No poder caminar. ¿De qué manera? Como el estómago está rechazando, no quiere nada, va a doler y el dolor de estómago se puede sentir o percibir como un nudo, como un apretón, como una acidez muy potente, como una gastritis aguda, bien fuerte y con mucho reflujo, síntomas nauseosos.
O sea, quiero rechazar todo. Que me pongan mi plato favorito, no me lo voy a comer porque no quiero. Y no tengo hambre. Hay que hacerle caso al cuerpo cuando nos dice Siempre, esas cosas. siempre. Siempre hay que hacerle caso al cuerpo. No sé si quedarán más No sé si síntomas les porque pasa, quiero perdón, decir... una cosa, cuando uno se siente mal, no sé si les pasa eso, uno se siente mal y está con, no sé, náuseas, incluso vómito y todo, uno tiene claro qué le cayó mal. No sé si les pasa. Claro. Siempre. Uno piensa qué Pero comió el día anterior y de repente, ¡paf! Yo fue tal trabajé cosa. 7 años en una urgencia y Ajá. era divertido porque llegaba la persona ahí consultando por dolor estomacal y dice, no, doctor, si fue el juguito naranja, estoy seguro. ¿Pero qué más comió? Y escuchando bien, perfecto, puede haber sido el juguito naranja, pero quizás un poquito antes se comió algo, no, un par de sopaipas y después mezclé con un par de huevitos. La mezcla se le olvidó, todo eso quedó ahí. Claro. No vemos lo evidente y nos se quedó pegado con el juguito naranja que hace meses que no tomaba. Claro, el juguito naranja, pero uno no le va a ir a rebatir eso. Pero el cuerpo grita, el cuerpo avisa y tenemos que dejar de ser ciegos o sordos al respecto de esos síntomas. Doctor, ¿por qué buscamos comer ese dulce que no tiene que ver con el sabor, aprendimos esta mañana, sino que tiene que ver con lo que se transforma en el cuerpo en glucosa? ¿Por qué tendemos a buscar eso? ¿Qué hay detrás? Optimización del tiempo, tal Pero cual. según tu mirada, Kunli, Tiempo es dinero. ¿Cómo? Según La tu mirada mirada, Kunli tiene ¿sí? que ver con lo mismo. En nuestra mente occidental, el tiempo es plata. Nos han hecho creer eso. Entonces, siempre optimiza el tiempo, rapidito. La comida no es fundamental. Échele para adentro porque usted tiene que seguir produciendo. ¿Ya? Nos quedamos con eso. Todo el tiempo creemos que la vida es rápida y hay que hacerla ahora. porque yo tengo la sensación de que es siempre querer cada vez más y tener una sensación de de que no estoy saciado, que tengo un vacío y lo quiero llenar. Lo lleno Qué con las bonito. cosas que hago, lo lleno con lo que como, lo lleno con lo que tomo. Es un vacío interior. Si usted me pregunta ya desde el Kunli mismo, de la bioenergética del linaje Kunli, que es un complemento, nunca he dicho que es una alternativa. Efectivamente, se siente un vacío interior. Hay una sensación de que la vida se volvió amarga. Si la vida se me volvió amarga, yo necesito endulzarla nuevamente. Y nos han hecho creer de que el dulce es felicidad. Doctor, yo creo que más allá que la vida se ha hecho amarga, yo creo que cada vez hay menos tiempo para hacer las cosas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Hay un porcentaje, yo creo, importante de trabajadores, de gente, ¿verdad?, que no se lleva su colación de la casa, o sea, no se preparó el almuerzo en la Claro. noche para el otro día, sino que ¿qué hace? Se va a la masandería, ¿verdad? carrito, y sí. le pide un aliado, ¿verdad? Sí, Con sí. pan y por favor una bebida. Y ese es su almuerzo. Sí. Y eso no es que lo haga una vez en la semana, sino que lo hace todos los días. Y solamente el sábado y el domingo es el día que está en casa. Y esas son las malas fórmulas que finalmente provocan este tipo de enfermedades. Yo creo que me Absolutamente. meto, La pero no incomodidad. solamente el sándwich al almuerzo, sino que es la galleta después, Pero claro, y después o sea, el helado, es todo, la porque después bebida, te da hambre, esa pues, cosa de claro. querer más y más y más. Mis amigos de la institución de Carabineros, que van a estar de ¿cómo se llama? De aniversario. 90 años. Muchos cariños, me decían, pero doctor, si la cuestión es siempre AFP, siempre AFP. ¿Cómo ¿Cómo AFP? AFP? Sí, pues siempre arroz, fideo, puré. Es verdad, pues. Siempre le dan arroz, fideo, puré. Está buena. El AFP, no más AFP para Carabineros, ¿sí? Mucho cariño, mucho respeto, ¿verdad? Pero Buenísimo. hacía que esta gente que está ahí en la calle trabajando y se debiera mantener delgadito y fuerte y ágil, terminan gorditos, terminan diabéticos, terminan todos con resistencia Enfermos. insulínica. Y enfermos, por cierto. Y no tienen otra, ese es su rancho, esa es su colación, que le dicen. Pero el tema, o sea, yo creo que a mucha gente le pasa que se levanta súper temprano y de verdad que no alcanza a prepararse un desayuno, especialmente el desayuno, yo creo que es re importante. Yo pienso en mi caso, me levanto un cuarto para las 5, me hago el desayuno Vaya. y hago algo que sea más o menos rápido. Y hacerme un par de huevos o comer una palta, de repente puede salir un poco largo. ¿Qué alternativas hay? Pablo, te propongo lo siguiente. Tenemos pregunta de Twitter, tenemos Ya, tu pregunta, ya. todo el mundo pendiente de este tema. Vamos 2 minutos a la pausa comercial, lo vemos con el doctor Ricardo Soto. No se separe la sintonía. El original, de ¿ah? Bienvenidos. El original. Ya, Doc. Oye, quedó una pregunta en el tintero de las redes sociales. Sí, señor. Cuando el chico hacía eso, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. El alma de niño, Doc. Sí, pues, está Oye, bien. mientras sale la pregunta, yo también le hice una. Ah, al le quedó doctor. pendiente tuya. Sí, sí. Una cosita.
¿Qué otra alternativa contundente Al desayuno. con combustible de largo alcance? 20.000 pesos la consulta. No. En la mañana yo estamos más o menos, usted gasta harto más por el ejercicio que hace, que yo admiro, pero yo me como un ulpito de avena integral orgánica, le echo leche vegetal y ahí aplico, por ejemplo, buenas proteínas de pseudo cereales que eran los correctos en Chile. ¿Ya? El amaranto, la quinoa, por cierto, ¿dónde está? Aquí está la quinoa. Aquí está la quinoa. Está mezcladita de varios tipos. El mijo, por ejemplo, tan desconocido y que en un ulpito así... Los pajaritos comen mijo. Comen alpiste también. Pero hay presentaciones en pipoca, así como infladito, de amaranto, de mijo, de quinoa, que están, pero ideal para echar en ese ulpito, que le puede también ese echar... menjunje. Ese menjunje, chía remojada, linaza, y con eso, con esas grasas vegetales buenísimas, y si le echa un poquito de aceite de coco además, queda como un campeón hasta el almuerzo. Mira, atención, la calle está llamando. Marilyn Pérez, adelante. ¿Marlene? Estamos con nuestra amiga Olga, que también tiene una interesante pregunta para el doctor. Hola, Olga. Hola doctor, hola Tonka. Hola. Mira, en realidad yo sufro de resistencia a la insulina y tengo 2 familiares con diabetes. La verdad es que yo quiero saber cómo me puedo alimentar mejor y cada cuánto rato tengo que comer para que no me suba el azúcar. ¿Cómo se puede alimentar mejor? Sí. ¿Y cada cuánto debe comer? Sí. Ya, es una pregunta re compleja que probablemente no le vamos a poder responder del todo acá, porque se requiere una evaluación nutricional como corresponde, que hace un nutricionista. Yo jamás sería tan patudo de hacerla yo, porque significa evaluar su masa magra, evaluar cuánta efectivamente grasa hay en su cuerpo actualmente y cuáles son sus hábitos, cuáles son sus tendencias. Eso es muy relativo, y también sus proyectos, sus metas, qué quiere lograr, si es bajar de peso, si es combatir una resistencia insulínica. Pero acá, créame, quédese atenta si puede, porque vamos a hablar de no de una pauta alimentaria ni de una dieta, sino que un cambio de conciencia a la hora de alimentarse que le va a favorecer y que, por cierto, le va a ayudar con todas sus metas que tiene, porque va a ser general. No estoy como sacando olímpicamente su pregunta, pero lo cierto es que nos hace falta conocernos en detalle, y es algo que no voy a preguntarle así en vivo masivamente, porque es vulnerar su privacidad, por supuesto. Pero si nos cree de verdad, puede quedarse atenta ahí al monitor quizás, o verlo en la noche como queda el video guardadito. Porque va a entregar datos y claves, por ejemplo, nuestra amiga es resistente a la insulina y tiene miedo a lo mejor de pasar a diabetes. Eso. ¿Qué podría cambiar o qué le recomienda usted como una La resistencia insulínica, que se la recuerdo aquí, este problema que la glucosa, para entrar a la célula, no es capaz sola y le pide ayuda al páncreas para secretar insulina, pero es la insulina la que se encuentra difícil de hacer o encuentra una dificultad para hacer su pega y permitirle la entrada a la glucosa. Esta resistencia es lo que está usted viviendo, y cómo combatimos eso, que es 100% reversible. Por ende, esa pastilla que quizás le indicaron no es para toda la vida, porque lo que requiere es un esfuerzo. La metformina, muy bien, hace el 10-20% del trabajo. El resto lo hace uno, con un cambio integral de conciencia a la hora de alimentarnos. Y por cierto, de bajar nuestras revoluciones. Eso le va a ser muy útil. Amiga, de eso vamos a hablar ahora. ¿Tú cambiaste tu dieta? ¿Estás haciendo algo particular? ¿Hay alimentos? ¿Otra consulta? Sí, pues. Sí, pues. ¿El estrés favorece a que uno tenga cambios con el azúcar? Absolutamente. Muchas gracias por la consulta. Efectivamente, el estrés, eso que entendemos por estrés, que no es un cúmulo de emociones así todas juntas, sino que es particularmente esta necesidad de preocuparnos, de hacer algo mental antes de tiempo. Cuando lo único que importa es el presente, nos volvemos locos resolviendo temas futuros. Hiperalerta en el cuerpo se siente amenazado, así por cosas muy innatas, y entonces está esperando la guerra, está esperando que a usted le corten un brazo, que el león llegue y se lo coma.
no existe el león, está solo en su mente. ¿Y qué va a ocurrir? Su cuerpo se sigue preparando para esa guerra, que no llega nunca. ¿Cuál es esa preparación? Mantener hormonas que la vuelven hiperalerta, súper altas, distribuyendo la sangre hacia tejidos que le van a permitir salir corriendo del león, como son los músculos, el corazón, los pulmones para respirar bien y, por cierto, el cerebro para estar bien alerta. Pero ¿qué pasa con el estómago? ¿Qué pasa con el intestino? ¿Qué pasa con la vejiga? ¿Qué pasa con los órganos genitales? Eso importa poco en ese momento. Y si usted vive estresada, imagínese lo que ocurre con estos órganos que no les llega suficiente atención por parte del cerebro. Se echan a perder rápidamente. Es lo que ocurre con la gastritis, por ejemplo. Aquellas personas que viven eternamente en el futuro, siempre preocupadas, el estómago no le llega suficiente sangre, no le llega oxígeno, gastritis crónica, Helicobacter pylori y todo lo que podemos hablar en un capítulo aparte. Pero influye muchísimo. Es el gran provocador de diabetes, además de la alimentación pésima que estamos llevando en estos días. Perfecto, amiga, le queremos agradecer y también a Marilyn, pero quédese atenta porque ahora vienen los datos que va a entregar el doctor, que quería hablar de algunos alimentos y algunas vitaminas, o no sé si son vitaminas o no. Cosas concretas que un diabético debe hacer, y alguien que no quiere llegar a ser diabético, debe hacer. Cambiar su alimento, comer de verdad, no comer alimentos procesados. Lo hemos hablado harto. Ejercicio físico rutinario. El ideal sería estos de alta intensidad de PICs, que son buenísimos, pero si usted no tiene la capacidad para hacer eso que se abrevian como HIIT en inglés, si usted no puede hacer eso, salga a caminar, aprenda a bailar con su viejito, salga, haga algo. ¿Por qué? Porque los músculos son los que más consumen azúcar. Y si usted mueve los músculos, van a sacar el exceso de azúcar en su sangre. Así de básico. La flora intestinal, los probióticos, las bacterias que viven en su intestino deben estar felices en un diabético, sí o sí, porque si no el sistema inmune se los come. Y un típico síntoma de diabetes descompensada es que se infectan de todo. Infecciones urinarias, respiratorias a repetición. Entonces, usemos alimentos fermentados, como el chucrut, como el tempeh, como todo lo que se puede fermentar. Y si no, usemos probióticos en pastillas, que no está aquí, pero en cápsulas, buenos probióticos se pueden consumir y deben ser usados. Además, la vitamina D es fundamental en un diabético, sí o sí. La vitamina D se puede adquirir en alimentos, en suplementos, pero no sirve de nada si usted no se expone al sol al menos 15 minutos al día. Sus rodillas, el dorso, ahí se activa. Omega 3 como fuente de excelente grasas va a evitar la inflamación crónica que va ligada a la diabetes. Esto es antiinflamatorio versus el aceite de maravilla, el aceite vegetal transgénico. Eso es omega 6 y que es proinflamatorio. Omega 3 nos desinflama. Dormir bien, fundamental, porque si no usted mantiene una hiperalerta absurda. Y diabetes, como le explicamos a la amiga. Y tome agua, por favor. El nivel de... Déjale. Hasta ahí no me llegó. Están vivas. Me lo quería llevar. Perdón. Tome agua, doctor. Siga con es que me entusiasmo con esto, como me dijeron que había poco tiempo. El agüita es lo que usted necesita. Si usted se hidrata bien, es más posible lograr que los niveles de azúcar en la sangre no lleguen a niveles dañinos. Tome agua, de eso está hecho, de ningún otro líquido. Eso es. No, doctor, y por favor, cuéntanos de la jornada. Temuco y Aquí está. En Conce nos fue súper bien y me pidieron anunciar que en Temuco estaremos el 27 de mayo, en Antofagasta el 10 de junio. ¿Cómo se suscribe la gente si quiere estar? Qué buena pregunta, porque siempre se me olvida. El mail es eventos... ¿Caruna? No, eventoselcambio@gmail, ordinario nomás, gmail.com. Perfecto. Eventos El Cambio, ahí la gente se puede suscribir. El Cambio, sin puntos, sin ninguna cuestión. Ahí se inscriben, por favor, a estas jornadas. Mira qué bueno. Hacemos jornadas largas, de la mañana a la tarde, con mi señora, juntos los dos, y
todo lo que yo chamullo de alimentos, ella lo sabe bien. Doctor, le queremos agradecer que ha pasado. Si te interesa este tema, en la tarde va a estar, por supuesto, en 13.cl para que lo busque.